Saludos a todos, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, sí, señor. Ok, muchachos, entonces, debido a la tendencia que apareció por ahí de dar la clase virtual debido por ahí a unos problemas de seguridad que no entiendo por qué me enviaron eso, pues se ha optado por hoy, solo por hoy, hacer la clase de manera virtual, ¿ok? Lo más importante de esto es que pues tengan en claro que podemos hacer dos cosas. Bueno, una, la clase se va a dar las 2 horas completas y dos, si ustedes quieren, si ustedes desean, podemos grabar como tal la sesión de clase. No sé qué opinen. Sí, señor. Ok, entonces permítame 5. Vamos a ponerlo acá en grabación. Grabación. Y listo, estamos grabando ya. Entonces, buenas tardes para todos, señores, señoritas. Creo que solamente vi una. Entonces, el día de hoy vamos a adelantar bastante temas, sobre todo teniendo en cuenta que los lunes festivos nos están afectando muchísimo, más los días que ocurrieron paros y ocurrieron reuniones, etcétera, etcétera, ¿ok? Hoy vamos a tocar unos temas bien importantes, entre ellos uno, vamos a finalizar la parte de modelos, específicamente tocando el tema de lo que son los reactores químicos, que como les comentaba en la clase anterior, tienden a ser una combinación entre los sistemas térmicos y los sistemas hidráulicos. Específicamente hablando de que nosotros lo que buscamos en un reactor químico, como su nombre lo indica, es eso, es que se puedan potencializar como tal, ¿cierto? Las reacciones químicas que pueden ser de simplemente dos elementos químicos básicos o podemos tener un sistema donde los sistemas se van agregando a medida que va avanzando el proceso. Eso significa que podemos tener dos sistemas, un sistema monoetapa o un sistema multietapa, ¿listo? ¿De qué depende cada uno? Bueno, depende de la naturaleza de la reacción química, del producto que se quiera obtener, ¿no? Y aquí en este caso debemos tener en cuenta dos elementos importantes, que son, uno, la temperatura de la reacción y dos, lo que conocemos nosotros como la concentración de los elementos que intervienen directamente en la reacción química. Que entre comillas, cuando hablamos de concentración, nos vamos a dar cuenta que la ecuación de concentración termina siendo similar a la ecuación que vimos nosotros de densidad, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a notar cuando veamos la presentación. La segunda parte corresponde a un proceso que se sigue cuando nosotros tenemos modelos que son de orden no lineal. Es decir, que se nos llega a presentar un elemento no lineal dentro de una ecuación, entonces nosotros lo que vamos a hacer es manipular la no linealidad utilizando un elemento de aproximación, que para nuestro caso pues es la famosa serie de Taylor, que entre comillas ustedes pues ya la vieron en algún momento determinado durante sus cursos de matemáticas universitarias, probablemente las matemáticas que trabajaron en el colegio. Y por último, tocaremos un tema que es el tema de la representación de diagramas de bloques, el uso como tal de la álgebra de bloques para poder obtener funciones de transferencia. Nosotros ya tratamos de hacer algo parecido cuando trabajamos la parte de simulación, que es, teniendo la ecuación diferencial, ¿cómo llevamos una ecuación diferencial a bloques? ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tomar digamos, esa teoría o ese trabajo, ese proceso que les había enseñado a hacer para la parte de la simulación de las ecuaciones diferenciales y vamos a tomar ese procedimiento para que vean que es exactamente lo mismo. Sin embargo, necesitamos saber cómo hacemos para que teniendo un diagrama de bloques complejo nos podamos devolver a obtener la función de transferencia manejando directamente los diagramas de bloques, ¿ok? Entonces, permítame 5, vamos a hacer una comparación aquí. Bueno, hoy queda encargado Catalina, anda, ¿estás por ahí? Y si no, Buenas ponemos a... tardes, ingeniero. Ya llegaste, listo. Entonces, hoy eres bendita entre las mujeres y resulta que tú serás la encargada de avisarme en el momento que de pronto no se pueda observar las diapositivas, que no estén cambiando o que de pronto pase algo que mágicamente ustedes, yo estoy, digamos, conversando, diciendo alguna cosa y ustedes no lo están viendo. ¿Listo, Catalina? Sí, señor. Ok, eres la encargada. Entonces, estoy compartiendo mi pantalla en este momento. Y nos vamos directamente por acá. Bueno, he hecho un pequeño cambio y ahorita tenemos la presentación en LibreOffice. Es exactamente la misma presentación que tenía en PowerPoint, pero entonces me está fallando el PowerPoint. Entonces voy a utilizar las diapositivas que tenía en LibreOffice. ¿Listo?
vamos a ver si podemos empezar entonces con lo que sería el modelado de sistemas dinámicos, específicamente reactores químicos, ¿vale? Los reactores químicos, como su nombre lo indica, lo que permiten es eso, es realizar un proceso en donde vamos a cambiar propiedades físico-químicas de algún elemento o un conjunto de elementos a partir del hecho de que hay una interacción molecular entre los componentes de dicha reacción. ¿Ok? A los elementos de las reacciones químicas, pues los vamos a conocer simplemente como elementos reactivos o simplemente reactivos químicos. ¿Ok? Podemos observar en la primera diapositiva, bueno, Catalina, ¿ves la diapositiva de principio de las reacciones químicas? Sí, señor ingeniero. Bueno, señorita estudiante, gracias. Entonces podemos observar que hay algo muy importante en las reacciones químicas y esto es la velocidad con la que la reacción química se da. ¿Listo? Porque podemos tener procesos en donde las reacciones químicas son extremadamente lentas, ¿cierto? Se necesita mucho tiempo para que se pueda, se pueda obtener como tal el producto base de la reacción química y hay otros que se realizan de una manera extremadamente rápida. Lo más importante de la velocidad de la reacción química es el hecho de que nosotros podemos tener dos tipos de procesos diferentes. Uno, en donde se requiere que tengamos la absorción de energía dentro del proceso y otro en donde en la misma reacción química libera energía, ¿no? Entonces ahí nos van a dar dos tipos de elementos importantes, dos tipos de reacciones químicas importantes que son las conocidas como las reacciones químicas endotérmicas y las reacciones químicas exotérmicas, ¿ok? Sin embargo, también hay otra división de las reacciones químicas que corresponde a las reacciones químicas en los sistemas que conocemos como homogéneos y los sistemas heterogéneos, que como ustedes pueden observar, pues tenemos que un sistema homogéneo, también conocido como de fase simple, depende solo de la temperatura y la concentración de los reactivos que tenemos y de los productos que se están originando a partir de la reacción química. Digamos que son los mejores, ¿por qué? Porque estos sistemas homogéneos nos van a dar ecuaciones diferenciales simples, nos van a dar unas ecuaciones muy fáciles de trabajar y por ende, digamos que nosotros tratamos de llevar casi que todas nuestras ecuaciones, lo hablo desde el punto de vista de la ingeniería electrónica, a sistemas homogéneos. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros o bien sea vamos a diseñar reactores o entre comillas, junto con algún tipo de, no sé, ingeniero químico, probablemente un ingeniero mecánico, vamos a construir esos reactores, pero desde el punto de vista de la ingeniería electrónica, nosotros haremos el control de las variables que requiera directamente nuestro proceso químico, que para el caso de los sistemas homogéneos terminaría siendo solamente temperatura y concentración, ¿no? ¿Cómo controlamos la temperatura? Pues ya lo saben ustedes, utilizando termopares, para el caso, digamos, de la parte industrial, en donde el termopar como sensor simplemente va a ir a un sistema de adquisición de datos, vamos a tener un acondicionamiento de estas señales primero y después lo llevaremos a un módulo de procesamiento, de tal manera que si necesitamos hacer algún tipo de corrección o modificación de la temperatura, pues vamos desde el sistema de control a accionar directamente algún elemento que se encargue de transferir esa temperatura, ya sea al interior o al exterior, o sea, sacando o entrando o sacando temperatura o calor, podemos ponerlo en ese sentido, dentro de la reacción química, dentro del reactor, ¿no? Y entonces podemos tener un sistema de refrigeración o podemos tener un sistema de calefacción, ¿ok? Para el caso de otras variables que llegan a aparecer en sistemas homogéneos, pues pueden aparecer, por ejemplo, concentraciones de los famosos catalizadores. Recuerden que catalizar es romper como tal cadenas o estructuras como tal de un tipo de material. No necesariamente tiene que ser un líquido, puede ser un gas, puede ser un sólido, pero el catalizador se encarga de facilitar como tal, ¿cierto? Ese rompimiento molecular. ¿Por qué? Porque es que para poder crear un nuevo producto con base en unos reactivos previos, ¿cierto? Requerimos que los reactivos rompan sus estructuras moleculares para reorganizarse entre sí, entre cada una de las cadenas que intervienen en la reacción química para formar un nuevo tipo de materiales. Entonces ese rompimiento es obligatorio y por ende hay algunos tipos de procesos en donde el catalizador es importante. También tenemos el caso de los iniciadores. ¿Qué significa? No necesariamente cuando mezclamos dos o más sustancias que van a actuar como reactivos, ¿cierto? Una reacción química se va a dar, sino que a veces necesitamos que un elemento externo pueda iniciar esa fase. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que tendríamos cuando tenemos, un motor de combustión interna. En este caso, los motores de gasolina,
pueden tener simplemente una cantidad de aire, podemos inyectarle aire dentro directamente de las cámaras, ¿bien? Y podemos inyectar combustible, pero el solo hecho que ustedes mezclen el aire con el combustible no dará absolutamente nada, a menos que ustedes inicien el proceso de combustión ¿mediante qué? Mediante una chispa eléctrica. Entonces miren que sí podemos tener algún tipo de parámetro externo, algún tipo de fenómeno externo que puede hacer que un proceso inicie, que un proceso arranque como tal y la reacción química se dé en cadena, ¿no? Tal es el caso del ejemplo que les acabo de dar del motor de combustión, ¿no? También tenemos algunas cosas como podría ser la concentración del inhibidor. Recuerden que inhibir es como tal bloquear, ¿no? Por lo tanto, en una reacción química es posible que tengamos que bloquear como tal en algún momento determinado, ¿cierto? La reacción química porque ya se ha llegado a un límite permisible o se ha llegado a una cantidad de material requerida, ¿cierto? Y por ende no se necesita que se siga realizando dicha reacción química, ¿no? También podemos tener el pH, puede ser importante directamente dependiendo de si los sistemas son ácidos básicos y dependiendo también de la reactividad que se puede dar entre esos sistemas ácido básico, ¿no? En donde estos elementos, catalizador, iniciador, inhibidores, pueden afectar las reacciones químicas, la velocidad con las que ellas se presentan, ¿no? Esto lo debemos tener en cuenta en sistemas homogéneos, pero realmente, a excepción de la temperatura y las concentraciones de reactivos y productos, digamos que las otras variables no van a ser tan importantes. Bueno, también depende del tipo de reacción y de reactor químico que tengamos, ¿no? Existen los sistemas heterogéneos, que son conocidos también como sistemas de fases múltiples. Cuando hablamos de una fase múltiple, significa que se necesitan varias etapas para poder obtener un producto a partir no de una sola reacción química, sino de varias reacciones químicas que generalmente se dan en cadenas. Eso significa que vamos a necesitar hacer una primera reacción química, de esa primera reacción química sale un producto que pasa a una segunda reacción química, en donde se realiza la segunda reacción química, se obtiene un segundo producto y así sucesivamente hasta terminar nuestra fase final, hasta llegar a la fase final de producción. Entonces, los sistemas heterogéneos son un poco más complicados. ¿Por qué? Porque las velocidades de reacción no son únicas. Mientras en un sistema homogéneo la reacción se presenta en un solo proceso, en una sola etapa, en un sistema homogéneo se presenta en múltiples etapas y por ello las velocidades de reacción dependerán de la etapa en la que esté el proceso químico. Entonces es obvio que se va a volver mucho más complejo. Ahora bien, uno diría, ingeniero, y entonces si nosotros como ingenieros electrónicos nos enfrentamos a un sistema heterogéneo, ¿qué debemos hacer? Debemos como tal, ¿cierto? Trabajar a la par, trabajar con un ingeniero químico para tratar de entender cuáles son las temperaturas y las concentraciones y otros factores que pueden llegar a ser importantes en el momento de instrumentar el reactor, ¿cierto? O hacer el control completo de los parámetros del reactor. Entonces, digamos que los heterogéneos ya tienen esa complejidad que tiene que ir acompañado con un experto en química, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que a veces también esa es una dependencia de la cinética del sistema. Hay sistemas en donde las primeras reacciones pueden ser rápidas y las últimas pueden ser extremadamente lentas o viceversa. Y por ende se debe tener en cuenta esas velocidades y esos tiempos en que se realiza ese proceso químico, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta también que dentro de un sistema heterogéneo, cada vez que se realiza un proceso, siempre vamos a tener en cuenta que existen diferentes tasas de transferencia de masa o transferencia de calor. Miren que estas últimas palabras que dice tasa de transferencia de masa y tasa de transferencia de calor nos están indicando algo y es que tasa de está indicando directamente razón de cambio. Y si estamos hablando de razón de cambio, por defecto estamos hablando de derivadas. Y si por defecto hablamos de derivadas, estamos hablando de ecuaciones diferenciales, que ya vimos que es la manera en que nosotros modelamos, una de las formas en que modelamos, ¿no? Entonces, van a haber razones de cambio de transferencia de masa, razones de cambio de transferencia de calor. Ahí es donde está directamente lo que sería la parte hidráulica, lo que vimos en tanques, más lo que vimos en la parte de sistemas térmicos, ¿no? ¿Qué observan ustedes en la parte baja de sus gráficas? En la parte izquierda, la fotografía de un reactor químico. Quiero que miren algo. Voy a buscar aquí a ver si tengo un puntero. No tengo un puntero, pero bueno. Quiero que observen muy bien en la parte externa de este cilindro grandote que corresponde al reactor químico. Quiero que observen que existe una especie como de elemento saliente. No sé si se dan cuenta, pero aquí en esta parte, en esta cara, tenemos unos elementos que, entre comillas, terminan siendo ¿qué? Son tuberías.
Entonces, muchas veces para poder reaccionar, hacer una reacción química, no sirve utilizar, por ejemplo, un sistema de, no sé, chispa eléctrica, o no sirve utilizar, por ejemplo, algún tipo de combustible que transfiera el calor directamente hacia nuestro sistema de reacción, sino que a veces nosotros podemos hacer un control de la temperatura si nosotros, dentro de una tubería que está conectada directamente al reactor, que es lo que ustedes observan aquí en forma de una especie de serpentín, que está al lado del tanque, ¿sí? Ahí en ese punto yo puedo inyectar, yo puedo hacer pasar un elemento, yo puedo hacer pasar un fluido, puede ser un fluido gaseoso, un fluido líquido, que puede tener una temperatura específica. ¿Qué significa? Si yo necesitara darle calor al interior de este reactor, pues entonces a través de esa tubería, de ese serpentín que está en el borde, yo podría pasar, por ejemplo, agua hirviendo, o podría pasar algún tipo de gas que tenga una temperatura superior a la temperatura ambiente. De tal manera que lo que va a pasar es que de esa mallita, de ese serpentín, de esa tubería, va a transferirse el calor desde la tubería, desde el fluido caliente directamente al interior del reactor. Entonces tendríamos un calentamiento, pero también podríamos de pronto tener un proceso en donde necesitamos retirar calor del proceso, ¿no? O sea, un proceso, por ejemplo, en exotérmico. Entonces, ¿qué pasaría a través de esa tubería? A través de ese serpentín pasaría un líquido frío, un gas frío, de tal manera que lo que haríamos es extraer el calor. Entonces, he ahí que es mucho más beneficioso tener un reactor químico en donde este elemento serpentín, esta tubería que está adicionada, que conocemos como intercambiador de calor, bien, puede llevar o bien sea líquido caliente o un fluido caliente o un fluido frío, de tal manera que yo en el reactor podría hacer o procesos exotérmicos o procesos químicos endotérmicos. O sea, el reactor como tal nos va a permitir trabajar de esas dos formas. Si tuviésemos una resistencia calefactora, pues solo podríamos trabajar en procesos endotérmicos. ¿Listo? Exotérmicos. Entonces, tendríamos que solamente un sistema en donde aplicaremos calor, pero para retirarlo tendríamos que hacer uno de frío, uno de refrigeración. Eso sería doble sistema. ¿No? Es más fácil. Una tubería por donde fluya ese líquido, ¿no? Entonces, ahí tenemos el famoso intercambiador de calor. Normalmente eso viene encerrado, viene ese intercambiador de calor encerrado, o viene conectado entre el interior del reactor y el intercambiador un cilindro especial que es de tipo conductivo, generalmente es un metal, que nos va a permitir transferir el calor del interior hacia el exterior o del exterior hacia el interior, dependiendo del tipo de fluido, dependiendo del tipo de proceso térmico, y a eso se le va a conocer como la camisa del reactor. Entonces, ojo para que se acuerden muy bien cuando hablemos del término camisa, es el elemento que se encuentra entre el intercambiador de calor y lo que sería ya como tal el tanque del reactor, ¿no? En el lado derecho pueden observar un sistema de múltiples fases en donde la idea básica es obtener unos pellets. Pellets son como pequeñas bolitas, pequeñas peloticas de polietileno. ¿A partir de qué? Del uso de etileno, ¿cierto? Y utilizando un comonómero. Bien, es decir, vamos a utilizar algunos elementos que son derivados de específicamente del petróleo o bueno, de cualquier tipo de sistema que tenga características orgánicas, ¿no? Entonces pueden observar que tenemos por acá un cooling, aquí donde dice cooling, entonces tenemos un sistema de extracción de calor, o sea, tenemos un refrigerador, un enfriador, ¿listo? Tenemos algunos elementos diluyentes, tenemos un catalizador en la parte superior, tenemos aquí un reactor de circulación en donde vamos a utilizar una bomba de circulación, una válvula de salida que vuelve a pasar por otro intercambiador de calor. Los intercambiadores de calor son estos grisecitos que estoy apuntando con el mouse, ¿listo? Entonces tenemos aquí varios intercambiadores de calor. A la salida obtenemos que el polímero y el diluyente se separan en otro reactor. Entonces aquí tenemos dos reactores, uno de ciclo cerrado y otro que es uno de tipo tanque, de tal forma que nosotros podríamos tener un sistema lo suficientemente complejo como para tener ecuaciones que de por sí trabajarlas a mano son imposibles. Entonces recurriríamos ¿a qué? A software especializado. ¿Listo? Bien, venimos acá y entonces hablamos un poquito de los principios de las reacciones químicas. ¿Cuál es la idea? La idea es hablar de unas leyes, no tocarlas de fondo, pero sí tratar de entender para qué sirven. La ley de potencia cinética nos dice específicamente que existen dos tipos de reacciones. La primera que estamos viendo acá se conoce como la reacción irreversible. ¿Qué significa? Siendo A y B los reactivos precursores, los primeros que se utilizan para la reacción química,
cuando yo adiciono el reactivo A al reactivo B en un reactor, lo que obtengo es el producto C. ¿Qué significa que sea irreversible? Pues fácil, que teniendo A y B y mezclándolos, bueno, generando la reacción química entre ellos, obteniendo el producto C, no puedo separar otra vez los elementos de C para volverlos otra vez a convertir en los productos originales A y B. Por eso la dirección de la flechita nos dice que la acción es de tipo irreversible. ¿Cómo se define la velocidad de reacción? La velocidad de reacción no utiliza una V, sino utiliza esa R chueca que ustedes pueden observar en la segunda ecuación. ¿Ok? Entonces, la velocidad de reacción termina siendo igual a una constante dependiente de la temperatura, que se conoce como la constante K sub T. Vamos a darnos cuenta que se va a llamar específicamente el coeficiente de velocidad de reacción. Y esta constante de temperatura K sub T se va a multiplicar por C sub A y C sub B, en donde C corresponde a quién. No es el producto, es el producto. C termina siendo el producto. Entonces, C sub A corresponde a qué parte del componente A pertenece a el producto C y qué parte del componente B pertenece al elemento C. ¿Eso qué significa? Estamos hablando de concentraciones. Entonces, la velocidad de reacción va a ser igual a la constante de velocidad K sub T multiplicada por la concentración del material A multiplicado por la concentración del material B o de los precursores químicos A y B, en donde alfa y beta están indicando, ese alfa y ese beta que están allá como si fueran superíndices, como si fueran exponentes, no son exponentes. Alfa y beta corresponden directamente a un tipo de coeficiente propio de los reactivos A y B. ¿Eso qué significa? Esos dos intervienen en función a que ellos van a proporcionar cierta parte o cierta relación dentro de lo que sería la reacción, ¿no? Es decir, ellos van a reaccionar de manera distinta. A y B no van a reaccionar exactamente igual, van a reaccionar de diferente forma. ¿Bien? Entonces miremos que K sub T es bien importante porque esta velocidad de reacción dependiente de la temperatura o esta constante termina siendo igual a un término K sub 0 que termina siendo una constante que depende específicamente del tipo de reacción que se va a hacer multiplicado por un exponencial en donde ese exponencial está o tiene como potencia, tiene como superíndice A menos E corresponde a la energía de activación de nuestra reacción química dividido entre R sobre T, donde T es la temperatura, generalmente en Kelvin, y R corresponde directamente a una constante que ustedes de pronto han escuchado y tiene que ver con la constante de los gases ideales. Entonces, ya miraremos más adelante qué significa. ¿Qué observamos en la parte izquierda en la gráfica? En la gráfica observamos que tenemos una relación entre la temperatura que se le aplica a una reacción que está en Kelvin, miremos que va de 300 a 500 para este ejemplo, y la velocidad específica de una reacción. ¿Qué es lo que observamos? Que para una determinada reacción yo puedo tener, ¿cierto?, que si aumento la energía de activación, por ejemplo, en este caso donde la parte mínima, la parte más bajita, vemos que la energía de activación que aplicamos para el ejemplo es de 10 kJ por mol. Podemos aumentarla a 20 kJ por mol y podemos aumentarla a 30 kJ por mol. Entonces, ¿dónde observa uno que aumenta la velocidad? La velocidad de la reacción aumenta cuando nosotros aumentamos la energía de activación de 10 kJ mol a 30 kJ mol. ¿Listo? Pero en los tres casos es la misma reacción. Por lo tanto, la energía de activación sí como tal interviene en el comportamiento de la reacción química, específicamente en la velocidad en que se va a presentar el proceso reactivo, ¿no? Entonces, recuerden muy bien, aquí aparece pues un término, bueno, una frase que dice, las velocidades de reacción específicas, que serían alfa y beta, siempre aumentan a medida que aumenta la temperatura, y eso es obvio, la reacción aumenta con la temperatura, o sea, la temperatura ayuda. Hace que la velocidad de una reacción química se dé más rápido y por lo tanto se demore menos tiempo en generar producto, ¿no? Entonces, las velocidades de reacción específicas siempre aumentan a medida que aumenta la temperatura y cuanto mayor es la energía de activación, que lo estamos viendo cuando pasamos de 10 kJ a 30 kJ, ¿no? Por lo tanto, más sensible se termina volviendo la velocidad de reacción a la temperatura. Y esa es una ley química. La temperatura y de por sí normalmente los gradientes térmicos nos van a hacer o van a permitir que nosotros tengamos reacciones químicas de diferente velocidad, más rápidas o más lentas si lo requerimos, porque a veces también podemos requerir que la velocidad se ralentice, ¿no?
si la reacción química pudiese ser reversible, ¿qué significa? Que si yo tengo un producto A y le adiciono un producto B y obtengo, perdón, si yo tengo un reactivo A y le adiciono un reactivo B y los dos reaccionan y me generan un reactivo C, yo puedo después devolverme del producto C y obtener de nuevo A y B. Miren que ese tipo de reacción, pues no es realmente una reacción que sea súper compleja. Es, por ejemplo, cuando nosotros tomamos agua y le echamos sal y diluimos la sal dentro del agua. Si nosotros tomamos la sal y el agua inicialmente y la diluimos la sal dentro del agua y batimos, pues se van a dar cuenta que la sal se disuelve completamente en el agua y entre comillas aparentemente parece que se perdiera, ¿no? Porque no volvemos a ver el elemento sólido, los cristales de sal, ¿vale? Pero si nosotros quisiéramos devolver esa reacción, este tipo de mezcla, bien, entonces ahí es donde uno diría, bueno, y yo como de agua con sal, que obtengo agua salada, ahora tomo el agua salada y me devuelvo. Temperatura, bien. Lo único que tenemos que hacer es tomar el agua salada, pasarlo directamente por una olla, ¿cierto? Aumentar la temperatura hasta el punto de ebullición del agua. Una vez que el agua empieza a volverse vapor, ¿qué es lo que hago? Recojo ese vapor, ¿cierto? Y lo llevo y lo convierto de nuevo en líquido utilizando el proceso de condensación. Bien, de tal forma que cuando ustedes saquen el vapor, a medida que el agua se va convirtiendo en vapor y va escapando de la mezcla, ¿qué es lo que nos va a quedar en el fondo de la olla? Nos va a quedar la sal. ¿Listo? Y el agua se va a obtener de nuevo otra vez por decantación y se va a obtener específicamente por condensación del vapor de agua. ¿Pero qué utilizamos? Utilizamos temperatura, utilizamos calor, utilizamos fuego. ¿Listo? Por lo tanto, es una reacción reversible que puede servir como ejemplo. ¿Ven? Si tenemos una reacción que es reversible, entonces nos aparece la siguiente ecuación. La velocidad de reacción total va a ser igual a la velocidad de reacción R sub F, que correspondería a la velocidad de reacción cuando la reacción se realiza en sentido directo, F es forward, bien, menos la velocidad de reacción en sentido inverso, R sub R, en donde esa sub R corresponde a reverse. Entonces, la velocidad neta de un sistema reversible termina siendo igual a la velocidad de la reacción en directo menos la velocidad cuando nos devolvemos, cuando hacemos el proceso contrario para obtener los productos iniciales, ¿no? Entonces, despejando, pues vamos a tener que la constante, vamos a tener dos constantes, que sería la constante de velocidad K sub F, que sería la constante de velocidad cuando mezclamos A con B, ¿cierto? Multiplicado directamente por las concentraciones de A y la concentración de B, menos la constante de velocidad de la reacción en inversa, K sub R de T, multiplicado por la concentración del producto C. ¿Listo? En donde alfa, beta y gamma terminan siendo directamente lo que son esas temperaturas críticas o temperaturas de cada uno de los materiales, ¿no? ¿Qué vamos a obtener al final? Una constante de equilibrio químico que es K sub EQ. ¿Listo? Esa constante equivalente o de equilibrio K sub EQ, pues se puede calcular directamente como ¿qué? Como la relación entre la multiplicación de las concentraciones de los elementos reactivos precursores sobre la concentración del elemento que se volvió producto, que obtuvimos como producto. Por lo tanto, al reemplazar con respecto a las velocidades de reacción, R sub F y R sub R, obtenemos que la constante de equilibrio químico termina siendo la constante de velocidad indirecta sobre la constante de velocidad en inversa. ¿Listo? Y de allí se puede obtener una ecuación que se conoce como la ecuación de Van Hoff, en donde termodinámicamente nos dice que hay una dependencia de la temperatura en la constante de equilibrio químico. Entonces llegamos directamente a una ecuación que es importante que nos dice la razón de cambio del logaritmo de esa constante de equilibrio químico K sub EQ con respecto a la temperatura termina aproximándose a un lambda dividido entre RT cuadrado. ¿Listo? Donde el lambda termina definiéndose como el calor de la reacción. Entonces, dependiendo del signo que nos dé esta derivada, esta razón de cambio en la constante de equilibrio químico con respecto a la temperatura, es que se definen los dos famosos procesos en las reacciones químicas. Las reacciones que tienen un proceso exotérmico se reconocen porque lambda nos da negativo. Si lambda nos da negativo, entonces estamos hablando de que el proceso es exotérmico. Por lo que esa constante de equilibrio disminuye al aumentar la temperatura. ¿Listo?
Eso significa que necesitamos más temperatura. ¿Para qué? Para que la constante no disminuya. Entonces miremos que un proceso exotérmico requiere temperatura externa, ¿no? Mientras que las reacciones endotérmicas se reconocen porque ese lambda, el calor de la reacción, termina dándonos positivo en esa derivada. Y por lo tanto vamos a ver que nosotros tenemos que el sistema como tal elimina temperatura o bota temperatura al exterior, ¿no? Teniendo en cuenta eso, entonces ya podemos hacer el modelamiento de reactores químicos, en donde vemos una cosa. Vamos a ver un ejemplo típico, porque existen diferentes tipos de reactores. Este es un tipo de reactor que para el ejemplo básico de entender cómo funciona, pues nos va a servir bastante fácil, ¿no? Nos va a utilizar o vamos a referirlos de una manera muy sencilla. ¿Cómo? Si mezclamos dos soluciones, básico, puede ser más soluciones, pero vamos a suponer que solamente son dos, en donde las concentraciones de las dos son distintas, tengo una concentración de un elemento 1 y un elemento 2, o un elemento A y un elemento B, se da origen a una mezcla descrita por una ecuación diferencial de primer orden. ¿Cómo sabemos que es de primer orden? Observen abajo. Si se dan cuenta, hay un tanque y ya nosotros recordamos que de los sistemas hidráulicos, cuando tenemos un tanque, que es de donde parten los modelos, pues el tanque nos entrega una derivada. ¿Ven? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya vemos que sí nos va a dar directamente por cada tanque una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Por una ecuación diferencial de primer orden, dos soluciones que se mezclan directamente dentro de un tanquecito nos terminan dando una ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? Basado en sus concentraciones, ¿no? En donde se va a definir algo que es el flujo de la concentración Q, que resulta en cualquier momento de la reacción. ¿Qué significa? El flujo no es constante, el flujo de la concentración cambia. ¿Por qué? Porque mientras estén en interacción los dos componentes iniciales, las dos soluciones iniciales, se realiza la reacción química, pero no todos los elementos iniciales, los precursores, van a estar en contacto entre sí. ¿Ven? Entonces vamos a tener que hay un retardo, se va a demorar como tal el proceso químico. Por ende, el flujo que termina siendo directamente eso, masa en unidad de tiempo, pues termina también siendo variante, ¿no? Variable. Ahí tenemos que la razón de entrada del elemento que estamos aplicando dentro del tanque, ¿listo? Lo denominamos el producto de la concentración y la velocidad de entrada de la solución. A eso lo llamamos razón 1. R sub 1. Mientras que la razón de salida del producto, miren que R1 hace relación a los elementos que se están inyectando dentro del tanque. R2 hace relación al producto que se está obteniendo. ¿De qué depende R2? Es el producto de la concentración por la velocidad. Si tenemos eso en cuenta y vemos entonces concentración y velocidad de entrada de cierta sustancia, entra al tanque, se realiza una reacción química, pero la reacción química puede que se retarde, entonces en muchos sentidos lo que se busca es que mediante un agitador, mediante una pequeña hélice, se aumenta como tal la mezcla o se aumenta como tal la reacción química a partir del hecho de que nosotros agitamos la mezcla. Bien, eso permite que se distribuya completamente los elementos que hemos ingresado al tanque y se realiza la reacción química, se efectúa la reacción química de una manera más rápida. Estamos aumentando la reacción química. ¿Pero por qué? Porque estamos tratando de homogenizar todo el producto, todo el elemento que está dentro de nuestro tanque. ¿Listo? Ya que tenemos la solución con una concentración inicial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacarlo directamente del tanque porque ya tenemos el producto. ¿Bien? Entonces observen que estamos metiendo producto, haciendo la reacción química, sacando producto. Este tipo de tanques es bien interesante porque son tanques de tipo batch, pero específicamente de flujo continuo. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿a qué sería igual esa concentración o esa razón de cambio de la concentración, del flujo de la concentración? Va a ser igual a la razón de entrada de la sustancia menos la razón de salida, o sea, R1 menos R2. Eso es importante para los reactores de tipo CSTR que corresponden a los de flujo constante. ¿Listo? Bueno, adelantándome un poquito, ¿qué significa flujo constante? Fácil, la reacción química se da de inmediato, ¿bien? Por lo tanto, yo voy metiendo producto y casi que de inmediato estoy sacando producto del tanque. Por lo tanto, es bastante efectivo este tipo de reactor porque nosotros podemos estar haciendo reacciones sucesivas y obteniendo producto casi que al mismo tiempo que estamos poniendo los elementos precursores dentro del tanque. O sea, es inmediata la reacción. Bien. Aquí tenemos algunos tipos de reactores químicos en donde ellos como tal siempre van a tener como factores importantes o parámetros importantes los intrínsecos, que son las concentraciones, y los extrínsecos, que son la temperatura. Intrínsecos, concentraciones,
son propios como tal de las sustancias que vamos a utilizar en la reacción, y extrínsecos, pues obviamente lo que aplicamos desde afuera, que sería la temperatura, ¿no? Entonces, la idea básica es que nosotros hacemos la mezcla para cambiar las propiedades químicas o físico-químicas. Observen que hay dos tipos de reactor en la parte superior. Aquí en la parte superior vemos que existe nuestro reactor de tipo batch, aquí lo aparece, y aparece otro que dice reactor tipo CSTR. Ambos son reactores cerrados. Un reactor batch es un reactor cerrado. ¿Qué significa? Es un tanque totalmente hermético, cerrado, en donde a través de una tubería lo que vamos a hacer en el reactor tipo batch es aplicar los elementos que van a reaccionar, los dejamos dentro del tanque, agitamos para homogenizar la mezcla, ¿cierto? Y la reacción química se va a dar ahí durante un tiempo. El reactor de tipo batch es retardado, se demora en realizar la reacción química. Por ejemplo, un reactor de tipo batch, siempre se los he dicho a todos los estudiantes de modelado, un reactor de tipo batch es, por ejemplo, la olla con la que se hace la chicha o la olla con la que se hace el guarapo. Ella no reacciona inmediatamente. Ustedes no es que van a meter allá la caña de azúcar o el maíz e inmediatamente eso va a reaccionar y vamos a obtener chicha mágicamente. No, las metemos directamente. De por sí la olla de barro termina siendo un reactor químico. Introducimos eso, introducimos otros productos que ayuden a aumentar, no sé, algún tipo de levadura. La verdad yo no sé hacer chicha ni sé hacer guarapo, pero yo me imagino que se utiliza algún tipo de levadura o se utiliza algún tipo de azúcar para poder acelerar el proceso. Pero la idea cuál es, toca dejar que eso voy a utilizar un término, se apiche, que técnicamente apicharse o que se empieza a degradar como tal el elemento que está dentro de la olla de barro, pues termina siendo que un proceso de fermentación. Pura fermentación, ¿estamos? Pero la fermentación es un proceso lento, no lo van a lograr inmediatamente. Eso es un tipo de ejemplo de reactor batch, ¿listo? El reactor CSTR, que corresponde a un reactor de flujo continuo, tiene una ventaja y es que sigue siendo un tanque cerrado en donde el tanque cerrado recibe a través de una tubería constantemente los elementos que van a reaccionar. Ellos entran directamente dentro del reactor, se agita la mezcla, se produce un intercambio de calor. Bueno, no sé si estén viendo, pero miren que en estos dos reactores hay como una especie aquí de chichones, de turupes que están en el borde. Esos corresponden directamente ¿a qué? A esas son las tuberías que nosotros llamamos intercambiadores de calor, por donde va el fluido que es caliente o frío dependiendo si el sistema es endotérmico o exotérmico. Entonces, ¿qué ocurre? El reactor tipo CSTR recibe como tal la concentración de entrada de los productos, estos reaccionan en el tanque y casi que de inmediato puedo sacar el producto. ¿Se dan cuenta? Entonces, tipo batch es retardado, es demorado, mientras que el tipo CSTR pues son reactores que casi que reaccionan inmediatamente, ¿no? En la parte inferior aparece un reactor de tipo pistón. ¿Quién dijo que las reacciones químicas solamente se dan por efecto de que aparezca un elemento como la temperatura? Pues resulta que algunas reacciones químicas se dan si nosotros introducimos dentro de un reactor de estos, tipo pistón, introducimos los elementos que van a reaccionar, ¿cierto? Y lo que hacemos es aplicar algún tipo de iniciador. Pero si aumentamos la presión interna de la cámara donde están los elementos reactivos, la presión puede llegar a obligar a que la reacción química se dé sin necesidad de tener temperatura. Entonces ya tenemos un reactor en donde nosotros realmente tenemos las reacciones por efecto de una presión de pistón, por una presión de un elemento que va a aumentar esa presión dentro de la cámara donde están los reactivos. ¿Listo? Y tenemos el reactor catalítico que, como su nombre lo indica, rompe cadena, rompe como tal algunas estructuras moleculares utilizando algún tipo de elemento externo, un catalizador, que para el ejemplo que ustedes están observando ahí, pues tenemos elementos sólidos que están siendo ingresados por la parte superior, por este lado donde dice solid. Bien, en la parte inferior se ingresa un gas, este gas como tal, se va a inyectar dentro del tanque a través de unos distribuidores, de unos pequeños agujeritos, se inyecta ese gas con presión, el gas empieza a introducirse dentro de la mezcla y las burbujas terminan, ¿cierto?, generando el rompimiento de las moléculas sólidas que ingresamos por esta parte superior, de tal manera que obtenemos un cambio en la estructura molecular a la salida. ¿Qué estamos utilizando? Gas como elemento catalizador, elemento que rompe como tal las estructuras moleculares. Y por último, al lado derecho tenemos un reactor en donde ustedes observan este T, corresponde directamente a un termopar, ¿bien?, que está introducido, que está metido dentro de nuestro reactor químico. ¿Para qué? Para poder hacer una monitorización de la temperatura. ¿Listo? El TC corresponde directamente a ¿qué? ¿Cuál? Control de termoparo o al control de temperatura, TC, en donde vamos a tener un set point. Recuerden que un set point, ¿qué es? Es el punto donde nosotros seleccionamos
cuál va a ser la temperatura que vamos a tratar de controlar, porque los procesos químicos van a tener temperaturas determinadas para que se realice la reacción adecuada, ¿no? Vamos a tener aquí, por este caso, que este tipo de reactor tiene la capacidad de poder recibir a través de una electroválvula que dice cold y a través de otra electroválvula que está conectada a una tubería que está marcada como hot, yo podría recibir, ¿cierto?, líquido frío y líquido caliente, que dependiendo de las etapas del proceso dentro del reactor, podría simplemente abrir la válvula de frío. ¿Para qué? Para que el intercambiador de calor a través de la camisa simplemente extraiga el calor del interior del reactor. O podría abrir totalmente la válvula de caliente. ¿Para qué? Para que por el intercambiador de calor y a través de la camisa nosotros inyectemos calor adentro de nuestra reacción química. La pregunta es, ¿será que de pronto podemos necesitar de pronto no tan caliente, no tan frío, sino un valor de temperatura promedio? Pues sí, simplemente controlamos, dependiendo de las necesidades de temperatura, controlamos la apertura de las válvulas fría y caliente en un grado, en una proporción específica. ¿De qué depende? Depende del tipo de reacción química, ¿ok? Entonces, bien interesante porque se van a dar cuenta que la electrónica en los reactores es obligatoria prácticamente. Bueno, no he visto que en una olla de barro para hacer chicha utilicemos electrónica, pero a nivel industrial sí que es importante tener directamente este control de temperatura y probablemente de concentración. Eso pues lo veremos más adelante. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se trabajaría directamente un reactor de tipo CSTR, ¿no? CSTR indica reactor de tanque agitado continuo, ¿listo? Continuous Stirred Tank Reactor. Es lo que significa CSTR, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos? Un reactor de este tipo es un modelo bastante ideal de reactor, es el modelo, digamos, más fácil de trabajar, debido a que hay algo, y es que vamos a suponer idealmente que la reacción química que se realiza dentro del reactor CSTR alcanza la máxima conversión en el instante en que las sustancias entran en el tanque. ¿Qué significa? No es sino que agreguemos dentro del tanque, agreguemos directamente los elementos que van a reaccionar y ellos apenas se tocan dentro del tanque, reaccionan inmediatamente. ¿Bien? Pues, ¿qué significa? La velocidad de reacción es extremadamente rápida y al ser extremadamente rápida, casi que de inmediato, los elementos que se insertaron como precursores se están convirtiendo en producto. Es una reacción extremadamente rápida de tipo irreversible. Entonces, esto es una ventaja. ¿Por qué? Porque si la reacción química se está dando inmediatamente, no hay un tiempo de retardo, entonces podemos asegurar que el producto ya está dentro del tanque casi que de inmediato. No es sino abrir las llaves de entrada y ya el producto está listo para poderlo extraer. Entonces, ¿qué significa? Si específicamente los flujos van a tener una relación entre sí, el flujo de entrada y el flujo de salida al tanque, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que va a definir esta parte de la reacción que sea casi inmediato? Nos va a decir que existe igualdad de concentraciones en cualquier punto del tanque. Bueno, obviamente para que la concentración se dé igual en todo punto del tanque, pues vamos a agitar el tanque, no vamos a poner un agitador para que se homogeneice como tal los elementos que se necesitan para esto, para hacer la reacción química, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que va a pasar? Que el flujo de salida se va a parecer al flujo de entrada, ¿ven? Y por ende las concentraciones son las que van a definir específicamente la ecuación diferencial que vamos a obtener. Para que podamos hacer el análisis matemático, vamos a considerar las velocidades de reacción en cualquier región dentro del tanque y vamos a suponer que es exactamente igual, o sea que la reacción se da sin importar en qué parte del tanque esté realizando, o sea, en toda parte hay una homogeneización, ¿ven? Y vamos a asumir que hay un mezclado perfecto, que ese agitador está haciendo maravillas. ¿Listo? Teniendo en cuenta que T sub C es la temperatura del contenedor o camisa y T es la temperatura de la reacción y tenemos como variable también la concentración del reactante, en este caso vamos a suponer que es un reactante A, entonces nosotros podemos obtener que para un único reactante de entrada A, vamos a obtener, después de que este entra dentro del tanque, un producto B. Miren que no necesariamente yo necesito mezclar 2, 3, 4, 5 componentes, sino que a veces hay, por ejemplo, sistemas en donde yo tengo que ingresar un tipo de químico, le aumento la temperatura y lo convierto en otro tipo de elemento, en otro tipo de materia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, observemos cómo se modela un reactor de tipo CSTR, ¿no? ¿Cómo se modela? Entonces, vamos a tener dos cosas en cuenta. Uno, que debe existir un balance de masa en el reactor, de todos los elementos que están dentro del tanque,
tienen que ser incluidos dentro de ese balance de masa. Es decir, vamos a suponer que no se pierde masa, que no se gana masa, sino que la masa es constante, ¿no? Eso se le conoce como balance de masa. Y más adelante tendremos en cuenta el balance de temperatura. Se tiene, por lo tanto, que la concentración o relación masa versus volumen en el reactor es igual a la concentración de salida. Y nos da la primera pequeña ecuación auxiliar que nos dice concentración es igual a masa sobre volumen. Si ustedes tomaran ese volumen que está dividiendo a masa y lo pasan a multiplicar a concentración, les daría que la masa es igual al volumen por la concentración. Que si ustedes hacen relación directamente a un tipo de elemento que trabajamos dentro de tanques, cuando trabajamos sistemas hidráulicos, pues la concentración termina siendo cuasi la densidad, en la densidad. ¿Listo? Pero entonces, como en este caso estamos haciendo reacciones químicas, vamos a denominarlo concentración, mientras que cuando no hay una reacción química, sino simplemente tenemos un líquido que está siendo almacenado en un tanque, esa concentración realmente termina siendo la densidad, ¿no? Entonces nos aparece un primer postulado que nos dice, el balance de masa de la materia en una reacción química, en un reactor, va a ser ¿cómo? Va a ser definida como la razón de cambio de la materia que está acumulada dentro del reactor va a ser igual a la la razón de cambio de la materia que está entrando al reactor menos la razón de cambio de la materia que sale. Recuerden que estamos modelando un CSTR. Entonces, lo que entra casi que reacciona de inmediato, entonces puedo sacarlo inmediatamente del reactor. Entonces, la razón de cambio del material que entra menos la razón de cambio del material que sale, pero como aquí tenemos una reacción química, entonces nosotros debemos tener en cuenta que aquí o le sumamos o le restamos la razón de cambio de la materia que está reaccionando en ese momento, ¿sí? Miren que si nosotros tomamos los dos primeros términos, tasa de materia entrante menos tasa de materia saliente es igual a tasa de materia acumulada, pues técnicamente lo que vimos en un capacitor hidráulico. ¿Qué significa? Q2 menos Q1 va a ser igual a C multiplicado por dP dt. ¿Sí ven? Esa es la primera parte, o sea, los primeros elementos, tasa de materia acumulada igual a tasa de materia entrante menos tasa de materia saliente, corresponden a las ecuaciones del tanque, ¿ven? De lo que sería las ecuaciones del capacitor del tanque, o bueno, capacitor que conforma un tanque. Y lo que le agregamos es simplemente qué tanto está cambiando el material, qué tan rápido está cambiando el material dentro del reactor. ¿Sí ven? Esa es la parte química, ese más menos que estamos agregando es lo que le aporta la parte química a nuestro tanquecito. Entonces, es un modelo de un tanque que pues vamos a determinar lo siguiente. Si se tiene en cuenta que en el tanque, dentro del tanque, lo que está almacenado en el tanque, el volumen de la materia es constante. ¿Qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo que lo que estamos entrando de materia, la tasa de materia entrante, es igual a la tasa de materia saliente. Con eso que tenemos, que el volumen es constante. ¿Ven? El volumen ni aumenta ni disminuye, es totalmente constante. Entonces, la variación en la cantidad de materia, es decir, el flujo de salida, el flujo de entrada, termina siendo proporcional a la variación en la concentración del reactante. Entonces, ¿qué significa? Tomamos la ecuación que está aquí arriba, que es concentración igual a masa sobre volumen, y despejamos masa. Entonces, al despejar masa, vamos a tener que la masa M va a ser igual a la concentración C multiplicado por el volumen V. Estamos tomando simplemente la ecuación que vimos al principio, la primera que aparece arriba. Entonces, si sacamos la derivada, porque pues obviamente vamos a ver la razón de cambio, ¿qué va a pasar? Recordemos, como el volumen se mantiene constante, entonces la derivada con respecto al tiempo de C por V termina siendo igual a la derivada con respecto al tiempo de M. Y la derivada de la masa termina siendo flujo. Por lo tanto, observen que como el volumen es constante, sale de la derivada y nos va a quedar que F, que es la derivada de masa, el flujo, F o el flujo, termina siendo igual al volumen constante multiplicado por la primera derivada de la concentración. Eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Para qué? Para empezar a hacer el modelo de esas tasas cambiantes, o esas tasas como tal de materia que entra y sale al tanque constantemente. Entonces, ojo con esta ecuación. El flujo volumétrico termina siendo igual al volumen almacenado multiplicado por la diferencia de concentración dentro de los tanques. Bien, y como tomamos directamente esta ecuación, me devuelvo, tomamos esta ecuación que está en rojo, la voy a introducir en cada uno de los elementos aquí de lo que tenemos resaltado en azulito, azul verdoso. Bien, todo eso que tenemos aquí arriba termina siendo ¿qué? Termina siendo flujo. Tasa de materia entrante, tasa de materia saliente y tasa de materia acumulada es flujo.
Bien, por lo tanto, reemplazo estos tres primeros elementos de la ecuación y tenemos lo siguiente, que el volumen multiplicado directamente por la derivada de la concentración del reactante termina siendo igual al flujo de entrada por la concentración de entrada menos el flujo de salida por la concentración de salida. Así de simple. Bien, pero nos queda teniendo o nos queda todavía sobrando el elemento más menos la tasa de materia reaccionante. ¿Por qué no lo hemos reemplazado? Porque la tasa de materia reaccionante, ya dijimos, es una reacción química, depende de la temperatura y la concentración. Entonces, ahí todavía no sabemos qué poner en ese paréntesis donde dice tasa de materia reaccionante. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Tenemos en cuenta que el flujo de materia a la entrada, lo que estamos introduciendo dentro de nuestro reactor, va a ser casi igual a lo que estamos sacando, porque la reacción es inmediata. Estamos entrando reactantes, sacando producto de inmediato. Esto, pues lo tenemos en cuenta, ¿por qué? Porque ya dijimos que lo que hay dentro del tanque es constante. Entonces, si lo que entramos dentro del tanque es igual a lo que sale dentro del tanque, pues el volumen de lo que hay dentro del tanque se va a conservar, ¿no? Entonces, como el flujo de entrada es igual al flujo de salida, entonces F entrada, que está aquí en la primera ecuación, y F de salida son el mismo. Lo podemos llamar simplemente F. Y como la concentración del líquido que sale, C de salida, es igual a la concentración del elemento que está dentro del tanque, que es C de reactante, yo puedo considerar que eso lo puedo llamar C sub A, ¿cierto? Concentración del elemento que ha entrado A, del reactante A. ¿Listo? Por lo tanto, al ser el reemplazo F de entrada igual a F de salida igual a F, nos da que la tasa o esta parte superior termina siendo ¿qué? F por C de entrada menos F por C de reacción, ¿cierto? Más menos la tasa de materia reaccionante. Ahora bien, ¿a qué es igual la tasa de materia reaccionante? La tasa de materia reaccionante termina siendo igual a la masa por la velocidad de la reacción. Entonces eso significa M por V, y como la masa es volumen por concentración, pues reemplazamos masa y nos termina dando volumen por la concentración del reactante A multiplicado por este factor R sub A que corresponde a esa velocidad de reacción que vimos ahorita. La R rara la ponemos ahora como una R minúscula. Bien, por lo tanto, haciendo el reemplazo de cada uno de los componentes, vamos a ver que tenemos la siguiente ecuación. Volumen por la primera derivada de la concentración del reactante va a ser igual al flujo neto o el flujo constante multiplicado por la concentración de entrada menos el flujo constante multiplicado por la concentración de reactante menos, ¿cierto? ¿Qué nos da acá? V por R sub A por C sub A. Aquí es donde uno dice, bueno, dije, pero es que usted decía que era más o menos. ¿De qué depende que usted haya cogido menos? Fácil, porque este es un proceso exotérmico. Vamos a suponer que es un proceso exotérmico. ¿Listo? Si fuera endotérmico, pues ponemos no menos, sino más BRA por C sub A. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿a qué es igual RA? RA es la velocidad de reacción, es la tasa de cambio de esa reacción química. Y a esa ecuación se le va a llamar la ecuación de Arrhenius. Me devuelvo. Entonces, esta R sub A que estoy indicando aquí con el mouse termina siendo K sub 0 por E a la menos E sobre R por T, en donde R sub A es la velocidad de reacción. Recuerden, nosotros la hemos visto como K sub T. ¿Listo? Entonces, R sub A termina siendo la velocidad de la reacción, K sub 0 es ese factor preexponencial que depende específicamente del tipo de reacción, E, ya lo hemos dicho, la energía de activación, R la constante universal de los gases, ya también lo hemos dicho, y T la temperatura absoluta que tiene el reactivo dentro de nuestro tanque, de nuestro reactor. Entonces, como ya sabemos a qué es igual a R sub A, pues simplemente lo reemplazamos. Y como V, como este volumen estaba multiplicando la derivada, simplemente pasamos volumen a dividir y nos va a dar lo siguiente, que la derivada de la concentración del reactante A en el tiempo va a ser igual al flujo constante de masa dividido entre el volumen que hay dentro del tanque, factor de la concentración de entrada menos la concentración de salida, y todo esto menos, recordemos que es un proceso exotérmico, menos la fórmula de Arrhenius, que es la que está aquí arriba, K sub 0 por E a la menos E sobre R por T por C sub A de T. Y ahí tenemos la primera ecuación que se conoce como la ecuación de balance de masa. ¿Ven? ¿Qué tiene de característico de esta ecuación? Miren, la ecuación es una ecuación derivada en la concentración A, la concentración del reactante A.
pero internamente tiene la temperatura. Por aquí, en la fórmula de Arrhenius, en el exponencial aparece la temperatura, ¿sí ven? Aparecen los dos términos que son importantes en los reactores, concentración y temperatura. Pero con esto solo tenemos una ecuación, nos faltaría la segunda ecuación. ¿Cómo obtenemos la segunda ecuación? La segunda ecuación la obtenemos de hacer ya balance de energía. Ya hicimos balance de masa, por lo tanto ahora pasamos a balance de energía. Entonces, ¿qué significa? Significa que vamos a tener algo y es lo siguiente, que la acumulación de energía dentro del sistema, estamos diciendo dentro de del reactor, termina siendo igual a qué tanta energía se transfiere hacia el sistema por parte de la camisa o del elemento que llamamos nosotros como intercambiador de calor, menos qué tanta energía se pierde o se entrega al límite del sistema. ¿Qué significa? En las caras del reactor. ¿Bien? A eso le sumamos qué tanta energía se tiene que generar dentro del sistema o se tiene que aplicar en el sistema, menos la cantidad de energía que se ha consumido en el sistema. Esto es una ley química en donde esos cuatro elementos pues van a ser seleccionados en función de cómo es la reacción. Como nosotros ya hemos definido que la reacción es exotérmica, entonces nos damos cuenta que hay un elemento que no se tiene en cuenta de estas cuatro variables de transferencia. Ahora, como es exotérmica, quiere decir que nosotros no tenemos generación de energía, sino consumo. Recuerden, exotérmico significa que necesita temperatura de afuera. Bien, endotérmico significa que desde adentro se está generando temperatura. Bien, por lo tanto, en un proceso exotérmico no hay generación de energía dentro del sistema, por lo tanto esa parte se anula y lo que vamos a tener es solo consumo de energía. Bien, entonces de estos 5 elementos de la ecuación se quita uno, que es la generación de energía, y nos queda esta ecuación que aparece al final. ¿Bien? Que si empezamos a desdoblarla, encontramos lo siguiente, y esto ya lo habíamos visto cuando vimos sistemas térmicos. La energía de transferencia o el flujo de energía en un sistema térmico va a ser igual a la masa multiplicado por la capacidad calorífica del material multiplicado por la diferencia de temperatura. Y recuerden que esta diferencia de temperatura era T2 menos T1. Esta ecuación ya la habíamos visto en lo que eran sistemas térmicos. Flujo es igual a masa por calor específico o capacidad calorífica, ¿cierto? Multiplicado por T2 menos T1 o delta de T. Si la transferencia se realiza de un medio de temperatura T2 a otro medio de temperatura T1, donde T1 se asume que es el interior y T2 es el exterior, entonces delta de T se convierte en T2 menos T1. ¿Listo? Esto lo vimos en sistemas térmicos. Y teniendo en cuenta que la masa de la mezcla se define para un volumen constante, ya lo dijimos ahorita en la anterior ecuación, con la densidad también constante, lo llamamos mezcla perfecta, entonces reemplazamos esta M de acá y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Como densidad es igual a masa sobre volumen, entonces masa es igual a volumen por densidad. Por ende, flujo, reemplazamos M, que es V por P, o V por Rho más bien, nos quedará que el flujo es igual a volumen por densidad por capacidad calorífica por T2 menos T1, por la diferencia térmica, ¿no? Y por lo tanto, haciendo eso, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que desde el punto de vista general del sistema, delta de T se aproxima al diferencial de temperatura delta de T o dt, de temperatura con respecto al tiempo. Por lo tanto, tenemos que el flujo almacenado, el flujo de calor almacenado va a ser igual al flujo de la camisa, o sea que se genera como tal el intercambiador de calor, más el flujo generado desde la mezcla, menos el flujo consumido directamente por la mezcla para que se genere el proceso térmico. Bien, eso es lo que vamos a tener ahora que despejar de tal manera que cuando despejamos, y me devuelvo, despejamos esta última ecuación, esta que estamos viendo acá al final, vamos a obtener la siguiente ecuación. B por Rho, bueno, volumen por densidad, por capacidad calorífica por delta de T, termina siendo igual a esta U, que ya vamos a ver qué significa, específicamente es un coeficiente, ¿bien? Bueno, aquí abajo está, ¿no? U es el coeficiente de transferencia total, es que depende directamente del tipo de reacción. A es el área donde hay la transferencia de calor entre el reactor y la camisa, o sea, el intercambiador de calor. T sub C menos T sub M, temperatura de la camisa menos la temperatura de la mezcla, más el flujo másico multiplicado por la densidad, multiplicado por el calor específico, y esto queda multiplicado a su vez por la diferencia de temperatura, la temperatura de entrada
al reactor menos la temperatura que almacena la mezcla. Y a esto le restamos directamente el volumen por este delta de H. Este delta de H lo deben conocer ustedes porque H corresponde a la entropía. ¿Bien? Por lo tanto, la entropía, que es un parámetro termodinámico, tiene que ser dada directamente por el tipo de mezcla y las condiciones que se deben realizar para que la reacción química se dé. ¿Listo? Y esto multiplicado por la fórmula de Arrhenius, ¿no? La velocidad de reacción. Entonces, teniendo en cuenta todas estas variables, se hace un reordenamiento de esta ecuación y se obtiene directamente la que se encuentra resaltada en amarillo. El diferencial de temperatura de nuestro reactor termina siendo igual a este U, que ya sabemos que es una constante, listo, de transferencia, multiplicada por el área de transferencia de temperatura sobre volumen por densidad por capacidad calorífica, esto multiplicado por la temperatura de la camisa menos la temperatura de la mezcla, que es variante, por eso aparece T sub T o T de T, temperatura en el tiempo, más el flujo sobre el volumen multiplicado por la temperatura de entrada menos la temperatura dentro de la mezcla, que es variante en el tiempo, menos la entropía por lo que nosotros conocemos como la constante preexponencial de la fórmula de Arrhenius, por la constante, ¿cuál constante? Por la concentración del reactante dentro del tanque, dentro del reactor, sobre la densidad por la capacidad calorífica, y todo esto multiplicado por el coeficiente exponencial de la fórmula de Arrhenius, E a la menos energía de activación sobre constante universal de los gases multiplicado por la temperatura. Y obtenemos una segunda ecuación. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos dos ecuaciones. Tenemos la ecuación número 1, que es esta que está aquí resaltada, que nos da la ecuación diferencial de la concentración en función de la concentración misma y de la temperatura. Y tenemos la otra que nos da el diferencial de temperatura en función de la temperatura de la mezcla T de T. Y tenemos aquí la concentración. Mírela, acá está. ¿Sí lo ven? Entonces, teniendo en cuenta que la fórmula de Arrhenius es la que nos va a ligar las dos ecuaciones, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Por ende, ya aprendimos que si queremos trabajar, no trabajamos el sistema como si fuese un sistema CISO. O sea, no le vamos a poder obtener una transformada de Laplace, o sea, no vamos a obtener una función de transferencia. Por ende, lo que hacemos directamente es que utilizar las dos ecuaciones de forma separada para poder obtener, ¿cierto?, la temperatura o el comportamiento de la temperatura y el comportamiento de la concentración de la materia dentro del tanque, ¿no? Y bueno, lo que vamos a obtener directamente como producto. Entonces, aquí hay un ejemplo que se da desde un artículo de un diseño que hicieron alguna vez en la Universidad Nacional de algunos parámetros. Entonces, entregaron el artículo, dieron más o menos unos valores. Estos valores los venimos a reemplazar en las dos ecuaciones y lo pasamos directamente a simulación y nos damos cuenta que obtenemos estas dos curvas que aparecen acá. Esto está simulado creo que en MATLAB. Entonces, la primera curva, que es la curva de comportamiento de la concentración, y la segunda curva en azul, que corresponde a cómo se comporta la temperatura. ¿Qué es lo que está pasando con la curva de comportamiento de la concentración? Pues fácil, esa tiene sentido, ¿no? Porque la concentración es máxima, el reactante, el elemento A que metemos dentro del tanque es máximo, y con el tiempo, a medida que la reacción se va dando, pues obviamente la concentración del reactante A va perdiéndose hasta que ¿qué? Hasta que ya no reacciona más. ¿Por qué no ha reaccionado? Porque se acabó. Ya no hay más reactante porque ha reaccionado y se ha convertido en otro tipo de elemento químico. ¿Bien? Y esto va acompañado de ¿qué? En el azul. Pues empezamos a aumentar la temperatura desde la temperatura ambiental o medio ambiente, la vamos aumentando hasta que llegamos al punto máximo donde se genera la reacción, que es este pico. La reacción empieza a darse, la concentración del reactante empieza a disminuir porque se está convirtiendo en producto y la temperatura después termina estabilizándose. ¿Listo? Entonces tiene sentido. Echamos todo dentro del tanque. El tanque está frío, no funciona. ¿Qué hacemos? Aumentamos la temperatura y llegamos a un pico máximo de temperatura en donde apenas se llega a esa temperatura, empieza a reaccionar lo que está dentro del tanque. Apenas empieza a reaccionar, entonces empieza a convertir el elemento A o la materia que se insertó, ¿bien? Se empieza a convertir en el producto y por ende va a empezar a disminuir la cantidad de dicha materia que está reaccionando. Bien, la temperatura se estabiliza para que se termine el proceso y ya cuando termina el proceso, pues simplemente esta temperatura ha alcanzado un punto máximo. Y de esta manera es que nosotros tenemos el comportamiento de un reactor CSTR, ¿no? Bueno, aquí aparecen otras ecuaciones. Estas no las quiero ver porque estas se demoran un poco más, ¿listo? Por lo tanto, estas no las voy a tener en cuenta, específicamente porque hace más razón a diseño de reactores químicos, ¿ok?
Lo que sí quiero que miren es que al final sí existen como tal los simuladores para reactores químicos. Ahora bien, que tengamos una versión gratuita, no la vamos a conseguir. Uno de los mejores sistemas de simulación o software de simulación es el que nos ofrece AspenTech, ¿listo? Que se conoce como Aspen HYSYS, ¿bien? En donde, bueno, esta versión 9 es vieja, nosotros podemos modelar completamente todos los sistemas, desde mezcladores, pasando directamente por intercambiadores de calor, pasando por tanques, y podemos hacer sistemas que pueden ser extremadamente complejos, o sea, de fases múltiples, ¿bien? De tal manera que nosotros podemos hacer toda la simulación, pero también determinar cuáles son las variables y de qué manera las podemos controlar para poder obtener, ¿cierto?, un resultado óptimo en la transformación de materia. Y como tal, aunque ustedes lo busquen y lo recontrabusquen, se van a dar cuenta que no hay una versión gratuita. Pues obvio, es un software tan especializado que si lo queremos tener, pues toca pagar. Y como cosa rara en los simuladores, es bastante costoso. ¿Listo? Bien, aquí hay algunos elementos importantes de las referencias bibliográficas. Los parámetros como tal para el ejemplo del CSTR los obtuvimos de Giraldo, Botero y Sánchez del artículo State and Unknown Input Estimation in a CSTR using High Order Sliding Mode Observer, que es directamente un tipo de forma de control, ¿no? El observador o el modo deslizantes normalmente es un tipo de control que se conoce como control inteligente. Y la parte de la teoría de los reactores químicos viene de Leuven, ¿bien? De Chemical Reactor Design and Control, de William Sons. Ya, bueno, ahí aparecen algunas referencias de este tipo de información, ¿no? Eso sería lo primero. Y ahora pasaríamos a lo segundo, que es esta parte. Y en esta parte me interesa porque resulta, a ver, Shape Function F5, vamos a hablar directamente de lo que es la linealización de los sistemas. La linealización corresponde directamente a qué? Chicos, chicos y señoritas, ¿bien? Cuando nosotros tenemos un modelo y este modelo lo sacamos a partir de ecuaciones basadas en leyes, tenemos modelos linealizados por defecto. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo tengo una linealización, nosotros vamos a obtener directamente la mejor aproximación posible del modelo real, pero sigue siendo una aproximación. Y al ser una aproximación, nosotros hemos quitado algunos elementos, algunas variables, algunos parámetros que para nosotros no van a ser importantes. No es que realmente no sean importantes. Lo que pasa es que si las incluimos, las ecuaciones se vuelven horribles, son horribles completamente. Y por lo tanto tenemos que utilizar lo que sería pues software avanzado, ¿no? Software de simulación bastante especial. Entonces, como no lo tenemos y queremos hacer esto un poco más sencillo, ¿qué hacemos? Nos saltamos por la galleta, nos pasamos por encima el hecho de esas variables. Entonces, al quitarlas, nosotros ya tenemos ¿qué? Un sistema linealizado por defecto. Pero resulta que si nosotros queremos llegar a la mejor de las aproximaciones, debo incluir a lo que son los famosos elementos no lineales de las ecuaciones. ¿Bien? Como son raíces cuadradas, como son potencias, como puede ser, por ejemplo, la potencia de una derivada, ¿vale? Como puede ser logaritmos, nos pueden llegar a aparecer en las ecuaciones. Y eso es lo que daña directamente el modelado que hemos visto hasta el momento, porque antes era solamente hacer un poquito de álgebra, utilizar un poquito del cuento de las ecuaciones diferenciales, saber si es de primer orden, de segundo orden, de orden superior, aplicar algún método, etcétera, etcétera. Podíamos hacer cosas, pero ya con elementos no lineales ya no se puede hacer de esa manera, nos toca linealizar. Entonces, ¿qué es linealizar? Linealizar específicamente es tratar de ubicar un punto intermedio en donde ese elemento no lineal, esa componente no lineal de la ecuación diferencial, ¿cierto? Casi que se convierta como en una constante, casi que sea como una especie de valor que, entre comillas, aunque no necesariamente es constante, pueda ser tomado como si fuese la pendiente de una recta. Y recordemos esto sagradamente, linealizar una ecuación es tomar un sistema que tiene un comportamiento no lineal, encontrar un punto donde queremos linealizar, que sería el punto de operación, ¿bien? Sobre esto, sacar la primera derivada y evaluar esa primera derivada en ese punto donde está pasando la recta tangente, eso es lo que es una derivada, en la recta tangente que pasa por un punto de una gráfica, ¿bien? Entonces, linealizar es simplemente eso,
es tomar el comportamiento no lineal y definirlo para un punto específico de trabajo. Y de esa manera trabajamos sobre ese punto específico de trabajo. Bien, por lo tanto, lo que les venía diciendo, muy pocos sistemas reales son realmente lineales, o sea, son estrictamente lineales, ¿ok? O sea, es muy difícil que los sistemas reales sean lineales. Bien, en el modelado de sistemas, normalmente la ecuación diferencial sacrifica algunos parámetros para poder volver lineal la ecuación y hacerla más fácil de trabajar. Bien, entonces, en todo proceso físico, bien, cuando queremos representar esto en ecuaciones diferenciales ordinarias, estamos aceptando un error. Estamos metiéndole un error. Estamos diciendo la aproximación es válida, pero solo para ciertas condiciones. No todas las condiciones van a cumplirse dentro de una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar que nosotros queremos ver de una manera más profunda cómo es que está funcionando, pues nuestra ecuación diferencial ordinaria se va a perder. Ya no va a ser tan fácil de trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a buscar la mejor representación de un sistema, se busca la representación no lineal, o sea, se incluyan las no linealidades de la ecuación diferencial ordinaria. Y una vez que tengamos las no linealidades, tratar de linealizar esas no linealidades utilizando algún método, como puede ser un método por aproximaciones sucesivas. Cuando hablamos de métodos por aproximaciones sucesivas, estamos hablando por defecto de métodos numéricos, ¿ok? Que lastimosamente en electrónica se perdió esa sana costumbre de tener métodos numéricos como una asignatura, ¿bien? Entonces, para los que de pronto la vieron, si es que de pronto la vieron y la recuerdan, y si no, pues les voy comentando, en métodos numéricos podemos tener el método como de Newton, podemos tener el método de Newton-Raphson, podemos tener métodos como por ejemplo series, ¿cierto? De tal manera que nosotros podemos llegar a hacer aproximaciones bien interesantes. Las mejores aproximaciones para sistemas no lineales vienen en las series. Entonces, teniendo en cuenta eso, la pregunta del millón es, ¿cuál de las series es la que mejor funciona para hacer linealización en modelos, modelos físicos? En general, la serie de Taylor. ¿Listo? Por ende, es importante aprender, o más que aprender, recordar cómo es que funciona la serie de Taylor. Ahora bien, una cosita que quiero que recuerden también es que Scilab y MATLAB funcionan a partir de aproximaciones utilizando series, utilizando aproximaciones en el caso de MATLAB, por ejemplo, Runge-Kutta 4. Creo que está trabajando la Runge-Kutta 4, no sé si de pronto está más avanzada, pero es una propuesta de un tipo de serie que me permite hacer cálculos y por eso MATLAB se vuelve tan poderoso, porque es que resulta que hacer aproximaciones utilizando series, ¿cierto? Es tan poderoso que ustedes pueden hacer cualquier operación matemática, pueden resolver cualquier tipo de ecuación diferencial, lineal, no lineal, con derivadas ordinarias, con derivadas parciales, simplemente usando series. Para nuestro caso, vamos a utilizar la serie de Taylor. Entonces, ¿qué nos dice la serie de Taylor? Recordando un poco. Establece que cualquier función analítica puede representarse como una serie infinita de la siguiente forma. La función analítica f de x termina siendo por aproximación igual a f en un punto c. Miren, la función evaluada en un punto c, en un punto específico, que vamos a llamarle punto c, más la primera derivada de la función evaluada en c, multiplicado por esto que vamos a llamar intervalo de convergencia, x menos c, en donde x es un valor cualquiera que está muy cercano a c, más la segunda derivada de la función f de x evaluada en ese punto c, factor de x menos c al cuadrado sobre 2 factorial. Si seguimos en esa tónica, el siguiente término que seguiría debería ser f tercera, o sea, la tercera derivada de f evaluada en c, factor de x menos c al cubo sobre 3 factorial. Y así sucesivamente hasta obtener el término enésimo, que sería la derivada enésima de f evaluada en el punto C, que es donde quiero evaluarlo, ¿cierto? Multiplicado por el intervalo x menos c elevado a la n sobre n factorial. Entonces, ¿a dónde llevamos eso? Que si lo llevamos por compresión, f de x termina siendo la sumatoria, eso es la serie, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima de f con respecto a dx de n, factor de x menos c a la n sobre n factorial. ¿Bien? Entonces, observen que es una sumatoria infinita. Entonces, ahí es donde uno dice, miércoles. O sea que la mejor aproximación que yo logro cuando necesito linealizar un elemento es llevarlo a una suma infinita. Pues resulta que nosotros podemos escoger hasta dónde queremos llegar en la suma. No necesariamente tenemos que llegar a infinito. Uno podría decir, oiga, yo quiero los 10 primeros términos de la serie de Taylor. Ok,
perfectamente, es una muy, muy buena aproximación, pero es dispendiosa. 10 términos de la serie de Taylor es bastante, puede llegar a ser bastante dispendioso. Entonces, donde uno dice, bueno, y entonces, ¿cuál podría ser el mejor punto para utilizar la serie de Taylor y que la linealización no me dé tan difícil? Pues fácil, podemos escoger varios elementos y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, antes que nada, C, ¿qué termina siendo? C es una constante alrededor de la cual se lleva a cabo la aproximación. X menos C termina representando lo que les dije ahorita, el intervalo de convergencia. Y nos determina la exactitud de la aproximación. ¿Qué significa? ¿Cuándo se nos vuelve mejor la aproximación? ¿Cuándo se mejora la exactitud en la aproximación de la serie? Cuando X menos C es extremadamente chiquitica. Ese es el truco. Si nosotros hacemos que el intervalo X menos C sea muy, muy pequeño, podemos lograr la mejor aproximación posible utilizando la serie de Taylor. Y tiene sentido, ¿no? Porque si nosotros empezamos a restar X menos C, mírenlo acá, vamos a tenerlo acá en este caso, tenemos aquí a X menos C, aquí tenemos a X menos C al cuadrado, el siguiente sería X menos C al cubo, el siguiente sería X menos C a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la enésima potencia. Pues si X menos C no me da menor que 0, no es muy pequeñito, si no es mayor, perdón, menor que 0, menor que 1, sino que es mayor que 1, pues cada vez X menos C elevado a la n potencia va a ser más grande y la serie no converge. ¿Bien? Por lo tanto, lo que necesitamos es la convergencia de la serie y por eso X menos C tiene que ser ojalá menor que 1 y entre más pequeño sea, mucho mejor. Eso es lo que vimos en series de Taylor. Cuando ustedes la vieron, ya yo me imagino que la vieron cuando trabajaron ecuaciones diferenciales, porque generalmente se ve allí. ¿Ok? Entonces, bien, toda esta teoría se lleva directamente al hecho de, oiga, ¿y cómo aplicamos una serie de Taylor para encontrar un valor? Aquí hay un ejemplo bien interesante y nos dice, representar mediante la serie de Taylor, o sea, encontrar un valor utilizando la serie de Taylor, de tal manera que, siendo la función analítica f de x igual a x a la 1 medio, eso significa raíz de x, miren que es un sistema no lineal, bien, es una función analítica no lineal, en el intervalo x menos c, siendo c igual a 4, entonces halle y evalúe utilizando la serie de Taylor a qué es igual 4.0625 a la 1 medio, o sea, a qué es igual la raíz cuadrada de 4.0625. Bueno, eso parecería una tontería, ¿no? Porque uno dice, a ver, si necesito sacar cuál es el valor de la raíz cuadrada de 4.0625, pues utilizo una calculadora. Pues resulta que si no la tengo, bien, yo podría aproximar directamente el valor utilizando series de Taylor. Entonces, bien, miren lo que nos propone para hacer la linealización, o bueno, más que linealización, para encontrar el valor de la raíz cuadrada de 4.0625 utilizando series de Taylor. Nos dice, lo primero, hállense las derivadas de la función f de x, o sea, las derivadas de x a la 1 medio, y evalúelas todos en el punto c igual a 4. Miren los pasos que nos están dando. Entonces, hallemos todas las derivadas de f de x y evaluémoslas en c igual a 4, pues que es el valor que está cercano, ¿cierto? Que es más cercano a el valor x que queremos evaluar. Segundo, ensamblar la serie de Taylor con esos datos que nos han dado. Y tercero, evaluar en el intervalo x menos c, que entre comillas es hacer la resta de x menos c. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Hay una rápida convergencia de la serie, ya que aunque esta serie es infinita, es una sumatoria infinita, a medida que vamos agregando cada elemento de la serie, nos vamos dando cuenta que cada elemento va a ser cada vez más pequeño y va a tender a cero. Es lo que nos dice toda la carreta que tenemos acá. Entonces, bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, devolvámonos aquí, a ver, me devuelvo. Bien, y voy a copiar esta cosa. A ver, escape. Vamos acá y vamos a copiar este término, que es la serie de Taylor, control C, y la vamos a llevar directamente acá a un tablerito. Listo, ya abrió el tablero. Entonces vamos aquí, le vamos a dar control V. Upale, esto quedó como chiquitinola. Bien, vamos a agrandar esto un poquito para recordar como la serie de Taylor. Nos traemos la serie de Taylor por aquí arribita como recorderis y vamos a traernos el ejercicio. Entonces el ejercicio nos dice, a ver, miremos, se me perdió el ejercicio. Aquí está el ejercicio. Nos dice lo siguiente. Es más, voy a hacer algo aquí más impresionantemente impresionante. ¿Listo? Vamos a hacer esto. Copiamos acá y nos lo llevamos directamente al libro. Acá, a ver, ¿qué se me hizo? Está aquí arriba. Control V. Entonces nos dice, utilizando la serie de Taylor,
encuentra el valor de la raíz cuadrada de 0, perdón, de 0 nada, 4.0625. Va a salir un minutito y vamos a abrir aquí la calculadora. Catalina, ¿sigues ahí? Sí, señor. Uy, te demoraste, eso está como raro. Bien, en la calculadora vamos a sacar la raíz cuadrada de 4.0625. Entonces, damos 4.0625 y vamos a sacar la raíz cuadrada aquí. Mírenla cuál es. ¿Listo? Entonces la voy a anotar por aquí y ahorita la ponemos. Entonces, 2. Pues espéreme, 5. Aquí hacemos el viejo truco. Imprime pantallazo. Venimos acá y vemos que la raíz cuadrada es todo este numerajo que nos dio. Miren que es un número largo, ¿no? ¿No es periódico? No, no es periódico. Entonces venimos acá y lo vamos a copiar. Entonces por calculadora, control V, vamos a darnos cuenta que, a ver, agrandemos esto un poquito para tener aquí la referencia. Por calculadora, la raíz cuadrada de 4.6025 por calculadora es este valor. ¿Ok? Entonces, bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Nos dicen, hay en el valor de 4.0625. Vamos a identificar diferentes elementos. Entonces, lo primero, ¿quién es la función analítica f de x? La vamos a poner por acá y decimos que, a ver, f de x, nuestra función analítica, es x a la 1 medio. ¿Listo? Vamos a identificar quién es x y quién es c. X es el valor que estamos hallando, o sea, el valor de la raíz cuadrada. Por lo tanto, x es 4.0625. Por lo tanto, x termina siendo igual a 0.0625. ¿Y quién es c? C es el punto cercano al valor de x para hacer la evaluación. Por lo tanto, ya nos la dijeron aquí arriba, c es igual a 4. Miren que ahí tengo los 4 términos, bueno, los 3 términos que requiero para poder empezar a aplicarlo. Entonces, primer paso, ¿qué necesito? Necesito hallar todas las derivadas de f de x. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar aquí, bueno, aquí esta que está acá, ¿quién termina siendo? Esta es f de x evaluada en c, que ya sabemos que c es 4, ¿cierto? Esta que está aquí, ¿quién es? Esta es la primera derivada de f. Esta que está aquí es la segunda derivada de f y ahí seguiría la tercera, cuarta, quinta, etcétera, ¿no? Entonces vamos a sacar las derivadas. Primer paso, saquemos las derivadas de f de x. Entonces, como tenemos f de x es igual a x a la 1 medio. ¿Listo? ¿A qué sería igual f' de x? F' de x va a ser igual a 1 medio de x a la 1 medio menos 1. Que esto terminaría siendo igual a 1 medio de x a la menos 1 medio. ¿Listo? Primera derivada de f de x. Segunda derivada de f de x, entonces f segunda de x termina siendo igual a, entonces ya tenemos que es, la derivada sería menos por más nos daría menos, 1 medio por 1 medio nos daría 1 cuarto, ¿cierto? De x a la menos 1 medio menos 1, que eso sería igual a menos 2 medios, ¿no? Por lo tanto, tenemos que esto sería igual a menos 1 cuarto de x a la menos 3 medios. ¿Listo? ¿Quién es f tercera? Entonces, f tercera de x terminaría siendo igual a menos por menos da más y 3 medios multiplicados por 1 cuarto nos daría 3 octavos, 3 octavos, ¿no? 3 octavos positivos de x a la menos 3 medios menos 1 sería menos 3 medios menos 2 medios, nos daría menos 5 medios, a la menos 5 medios. ¿Listo? F cuarta, ¿quién sería? De x. Pues terminaría siendo más por menos daría menos. Y 3 octavos multiplicado por 5 medios nos daría 5 por 3, 15. Y 8 por 2, 16. ¿Listo? Nos daría menos 15 16avos, perdón, de x a la menos, bueno, ustedes ya saben que aquí sigue menos 7 medios, ¿no? Menos 7 medios, porque si se dan cuenta, el exponente, el numerador del exponente termina siendo un impar, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos seguir de aquí para abajo, ¿no? Podemos seguir de aquí para abajo, téngale, y ya, ¿ven? ¿A qué sería igual el intervalo x menos c? Bueno, vamos a evaluar de una vez la serie de Taylor, ¿no?
Acá está. Entonces nos dice, vamos a evaluar a f de x. Entonces, f de x termina siendo f de 4.0625 va a ser igual a f de c. ¿Qué significa? Es f de c evaluado directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? F de 4. ¿A qué sería f de 4? Entonces, como f de x está aquí, mírenla, está aquí, significa que reemplazamos esta f de x, la reemplazamos por f de 4. Entonces, sería x, ninguna x, a ver, 5 segundos, terminaría siendo f de 4. Y f de 4 significa que esto sería 4 a la 1 medio. ¿A qué es igual? 4 a la 1 medio, raíz cuadrada de 4, por lo tanto tendríamos que esto es 2. Entonces, primer término, f de 4 termina siendo 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora debemos venir y sumarle f' evaluado en 4. ¿Quién es f'? F' termina siendo este que está aquí, que es 1 medio, ¿cierto? Del valor x. Ojo, porque aquí toca no confundir esta x. Esta x que tenemos acá corresponde directamente a ¿quién? Estamos evaluando este valor 4.0625, pero la x que estamos refiriendo acá es diferente. Miren, esta x que está acá en f de x es muy diferente a esta x. Por eso esta x la hice en mayúscula y esta x la hice en minúscula. Bueno, no se nota mucho, pero llamémosla, no sé, entonces otro valor diferente. Llamémosla x primita. ¿Listo? X aquí, comillita en la parte superior. Ok. Entonces, f' de x es 1 medio de x a la menos 1 medio. Lo que voy a hacer es evaluarla no en x, sino en c. Entonces, esto sería igual a 1 medio, ¿cierto? ¿De quién? De x, que ahora lo reemplazamos por c porque lo estoy evaluando no en x, sino en c. Entonces, sería 1 medio de 4 elevado a la menos 1 medio. ¿Listo? ¿Esto qué nos daría? 1 medio por 4 nos daría 2. Y 2 elevado a la 1 medio significa raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, lo que tenemos es que f' de c termina siendo la raíz cuadrada de 2. Vamos a sacarlo con una calculadora acá para no estar viendo la otra calculadora. 2 raíz cuadrada tendría que ser 1.4142, si no estoy mal. Entonces, la raíz cuadrada de 2 termina siendo 1.4142. Bueno, sería más, a ver, se me perdió el más aquí, más f' de c, que es 1 medio por 4 a la menos 1 medio, que es 1,414213. 414213. Le voy a dar solamente estos decimales. ¿Por qué le doy tantos decimales? Pues porque voy a tratar de buscar más precisión. ¿Listo? Y esto lo multiplicamos por ¿quién? Esto lo multiplicamos por x menos c. ¿Quién es x? X es 4.0625. Menos c, que es 4, nos daría 0.0625. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque recordemos que x menos c, lo voy a poner por aquí arribita en amarillo, x menos c termina siendo igual al valor de x, es 4,0625, menos c, que vale 4, pues eso termina siendo igual a 0.0625. 0,0625. Por eso lo puse acá. ¿Sí se dan cuenta? Hagamos algo. Es bien interesante. Miren que el primer término ya nos dio en la serie de Taylor, ¿no? Nos dio el 2. Y el otro término nos dio más 1.4142 por 0.0625. Uno diría, uy, nos pasamos. No, mire, hasta este término, ahorita lo borramos, hasta este punto, ¿qué tendríamos? Tendríamos 2 más, y por calculadora, 1.414213 multiplicado por 0.0625, nos daría, a ver, 1.414213 por 0.0625 nos daría 0.088388. Entonces pongámoslo acá, 0.088 38,8. Si hacemos la suma, esto nos daría 2,088,388. Si ustedes se dan cuenta, miren lo que nos da hasta el momento, mírenlo.
La raíz cuadrada es 2.01, pero hasta el momento con los dos primeros términos de la serie de Taylor nos da, perdón, 2.08, nos pasamos. ¿Sí se dan cuenta? Nos fuimos por encima. Y ahí es donde uno dice, ok, ¿qué tan aproximado con los dos primeros términos de la serie de Taylor nosotros estamos con respecto a la respuesta real? Pues lo sencillo es esto, estamos por encima. Deberíamos tener 2.01 y tenemos 2.08. Entonces uno dice, uy, miércoles, ¿es buena la aproximación? Pues digamos que la aproximación está un poquito corrida, ¿bien? Pero no se aproxima al término real. Entonces, por lo tanto, los dos primeros términos de la serie de Taylor son una buena aproximación, pero no la mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como no tenemos una buena aproximación en este momento, tenemos una aproximación válida, pero no es la mejor, ¿bien? Entonces vamos a quitar esto y vamos a seguir sumando series de Taylor. Entonces miremos lo siguiente. ¿Quién sigue? Ahora, según la fórmula, según lo que tenemos aquí arriba, borremos, ¿bien? ¿Quién sigue? Sigue este compañero que está aquí. A ver, que tiene que ser en rojo mejor. Sigue este término. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, tome a la segunda derivada de la función analítica, que sería en este caso esta que está acá, la voy a poner aquí en corchetico. En corchete no, bueno, le pongo un asterisco. Eso significa, tome a menos un cuarto de x a la menos 3 medios, ¿cierto? Y no lo evalúe en x, sino evalúelo en c. Entonces, ¿a qué sería igual? Entonces, f segunda de 4 va a ser igual a menos un cuarto de 4 elevado a la menos 3 medios, ¿no? A la menos 3 medios. A ver qué se hizo. Menos 3 medios. ¿Ok? ¿Estamos bien o no? Ahora bien, entonces, ¿sigues ahí, Catalina? Sí, señor. Permítame un minutito porque quiero verificar una cosa con el término anterior. Creo que cometimos un error en el término f' de 4, ¿no? Porque lo que hicimos fue un medio multiplicarlo por 2, bueno, por 4 a la menos un medio. Y no, 4 a la, no, primero tenemos que hacer, no podemos cancelar ese 2 con ese 4. Tenemos que primero sacar el menos un medio, ¿no? Entonces, eso significa que aquí hay algo mal porque es, vamos a mirar, sería 4, sería la raíz cuadrada, vamos a verlo acá, sería, a ver, voy a utilizar una hojita acá, esto sería igual a un medio, factor de 4 a la menos un medio, es lo mismo que 1 sobre 4 a la un medio, que sería igual a un medio. Entonces, esto está mal. A ver, antes de continuar, aquí tenemos un pequeño problemita y es lo siguiente. F' de 4 era igual a un medio de C, que sería en este caso 4, evaluado a menos un medio, ¿no? Esto sería igual a un medio factor de, como es 4 a la menos un medio, es lo mismo que tener 1 sobre 4 a la un medio. Y 1 sobre 4 a la un medio es lo mismo que 1 sobre 2. Y un medio por un medio nos daría un cuarto, ¿no? Esto es un cuarto, muchachos. No puede ser 1.4142. A ver, está mal, está mal. Y mire, nadie me dijo nada, todos están perdidos. ¿Sí ven? Entonces, esto. Un medio por 4 elevado a la menos un medio es lo mismo que un medio por un cuarto a la un medio, ¿cierto? Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 es 2, esto me daría un medio multiplicado por un medio, nos da un cuarto, sí, está mal acá. Entonces tenemos que esta parte de arribita no es 1.4142, es 0.25. Aquí tenemos que este término sería más 0.25 multiplicado por 0.0625, que es x menos c. Estamos mal. Entonces, ¿qué era lo que habíamos calculado hasta acá? Estábamos calculando que esto sería 0.25 por 0.0625 nos daría 0.015.
sea, esto nos daría, a ver, esto sería 2 más 0.015.625. O sea que la suma de los dos primeros términos de la serie de Taylor nos daría 2,01562. Que si lo comparamos con el de arriba, 2,01556. No, miren, los dos primeros términos de la serie de Taylor sí están bastante aproximados. El problema que tuvimos acá es que hicimos mal la operación acá en este punto. En este punto está mal la operación, muchachos y señoritas. ¿Bien? Hicimos mal. No podemos ir a sacar 4 dividido entre 2 y después elevarlo a menos un medio. Primero sale el radical y después sale la multiplicación. Entonces, miren que corrigiendo, ya tenemos que los dos primeros términos de la serie de Taylor sí que realmente nos dan una muy buena aproximación. ¿Sí se dan cuenta? Al menos los términos se parecen en los tres primeros decimales, 2.015. En el resultado de la calculadora tenemos 2.01556. En el resultado de los dos primeros términos de la serie de Taylor, 2.01562. ¿Sí se dan cuenta? Miren, los dos primeros términos sí realmente nos están dando una muy buena aproximación. ¿Bien? Ahora, si queremos aumentar la aproximación, si queremos mejorar la exactitud, porque tendría que dar 56 y no 62, entonces ahora sí sacamos la segunda derivada y la evaluamos en 4. Entonces, bien, aquí vamos. Entonces vengo acá, miremos esto. Borramos esta cosa que era para ver simplemente si la aproximación se iba dando. Y ahora sí, evaluemos F2, la segunda derivada. Ahora se me acaba de perder el rojo. Acá está el rojo. La segunda derivada de f de x evaluado en 4. Entonces, menos un cuarto por 4 a la menos 3 medios es lo mismo que decir menos un cuarto, ¿cierto? Por 1 sobre 4 a la 3 medios. ¿Listo? Cerramos acá. Y entonces empezamos. A ver. Tendríamos 1 dividido, abrimos paréntesis. Sería 1 dividido la raíz cuadrada de 4. De 4. ¿Dónde está el elevado acá en esta calculadora? Ahora se me perdió. Elevado. Un momento, muchachos, señorita, porque ya la encontré. Elevado a la 3. Aquí, raíz cuadrada 3. Bien, y cerramos este paréntesis. Bueno, si ustedes están utilizando la calculadora, que lo dudo, 1 sobre 4 elevado a la 3 medios, a mí me dio 0.125. 0.125 lo multiplicamos por un cuarto, que sería 0.25, por 0.25 negativo, y nos dio, a ver, un minuto, bendita calculadora, ahora me ganó, igual, y esto lo multiplicamos por 0.25, nos da 0.03125, me dio a mí, negativo, ¿no? Esto sería igual a menos 0.03125. ¿Listo? Entonces, eso sería f segunda. Pero recuerden que tenemos que multiplicar f segunda, entonces esto nos daría aquí menos f segunda, que sería 0.03125, lo tenemos que multiplicar por x menos c, que sería 0.0625 elevado a la 2 sobre 2 factorial. ¿Listo? Entonces, ¿a qué sería igual esto? Bueno, vamos a llevar la cuenta aquí. F de 4,0625 por Taylor nos va a dar igual a 2 más, no guardé la multiplicación acá, entonces la multiplicación era 0.25 por 0.0625, nos dio 0.015625 más 0.015.625. ¿Listo? Menos, ahora hacemos toda esta multiplicación. Entonces sería 0.0625 al cuadrado
dividido 2 25 al cuadrado igual dividido entre 2 igual, y esto lo multiplicamos por 0.03125. 3125. A ver, 0.0625 al cuadrado. A ver. Dividido entre 2 igual por 0.03125. Bueno, a mí me dio, caramba, esto nos dio largo. A ver, nos dio 0. Me dio 6.103 por 10 a la menos 5. Vamos a ver cómo sería esto. Entonces, menos 0,10 a la menos 5. Hacemos aquí la conversión. Esto sería como 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. 61, 0.3516. 0.3516. El número completo que me dio en calculadora. ¿Listo? Entonces, miremos que hasta ese punto, vamos a borrar esta parte. Borrador. Hasta el tercer término de la serie de Taylor, hacemos la suma a ver qué nos va. Y nos da. Y vamos, sería 2 más 0.0. Ay, carambas. 5 segundos que se me acaba de salir. 2 más 0.015.625 menos 0.12340 ceros 61 0.3516, y eso nos daría 2.15. La suma de esto hasta este momento con esos tres términos nos daría que esto es igual a 2,015 56 3964 84. ¿Listo? Miren que con los tres primeros términos de la serie de Taylor, ya cuántos decimales están coincidiendo. Está coincidiendo, a ver, 2.015, 56, 39 abajo y 44 arriba. Entonces, obviamente, nosotros ya tenemos que hay una precisión prácticamente de, pasamos de tener dos cifras decimales, bueno, tres cifras decimales a 5 cifras decimales coincidentes. ¿Bien? Entonces, la idea básica, ¿cuál es? De este ejercicio es demostrar que a través de la serie de Taylor yo puedo tomar elementos que son no lineales, como es el caso de una raíz cuadrada, y poder encontrar, ¿cierto? Por el método de la serie de Taylor, poder encontrar un valor que se aproxime directamente al valor como tal real de la función si la pudiésemos calcular de otra manera. Bueno, de por sí, esto que acabamos de hacer internamente lo hace la calculadora. La calculadora no es que se va a poner a sacar la raíz cuadrada porque existe un algoritmo que saque raíces cuadradas. No, es que de por sí el propio algoritmo que saca raíces cuadradas es simplemente una serie de Taylor. Es pura serie de Taylor. Y por lo tanto, el número de cifras decimales de precisión, de exactitud que les va a dar a ustedes depende de hasta dónde se llegue en la serie. Hasta qué término de la serie de Taylor se llegue. Les quedaría a ustedes de pronto de ejercicio calcular como tal f tercera, evaluarla en 4, f cuarta, evaluarla en 4, y se van a dar cuenta que van a empezar a aparecer más decimales coincidentes. ¿Listo? Con lo cual se va aumentando la precisión. ¿Y eso qué significa? Que tenemos la mejor aproximación entre más términos de la serie de Taylor tengamos. Pero esto resulta ser engorroso. Mire, aquí nomás ya nos estábamos enredando. Bueno, me sonó batallón. Ustedes estaban enredando. Yo iba bien hasta que me di cuenta que había un fallo. Entonces, aquí se está enredando uno al hacer todo este tipo de sumatoria, ¿no? O sea, a tratar de calcular todos estos elementos para tratar de hallar esa mejor aproximación, se enreda a medida de que ustedes van aumentando el número de términos de la serie de Taylor. Entonces, bien, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que vamos a buscar? Cerramos aquí la calculadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
¿Dónde está el F5? Está por acá. A ver, ¿qué pasó? Que esto no lo seleccionó. Ahora sí. Listo. Entonces, observemos. Hay una rápida convergencia de la serie, ya aunque la serie es infinita, se puede considerar que solo los primeros términos, lo acabamos de demostrar aquí, de la serie son los que en realidad ejercen influencia sobre el resultado. Claro, se empezó a mejorar como tal. Cada uno de los decimales se van redondeando, se van ajustando a los valores normales del resultado real, ¿no? Pero entonces viene la pregunta, ¿hasta dónde vamos? Entonces, ¿a qué se debe primero que se vayan ajustando y que a medida que nosotros vamos avanzando en los siguientes términos de la serie de Taylor, pues esto lo que van a ir es ajustando cada vez decimales más a la derecha? Se debe a que el intervalo que se escogió x menos c para este ejercicio es menor que 0. Claro, era 4.0625 menos c, que se escogió muy bien porque se escogió en 4, pues nos dio que el intervalo de convergencia era de 0.0625, que es menor que 1. ¿Ven? Entonces, eso hace que la sumatoria, a medida que va creciendo, pues vaya aportando, ¿cierto? Menos decimales, o más bien vaya mejorando los decimales que se ubican cada vez más a la derecha, mejorando la predicción, pero no estaban aportando directamente al término entero, ¿cierto? O sea, entre comillas, van mejorando esa predicción, pero no van aportando más. Entonces, bien, ¿qué decimos? Decimos que el concepto de intervalo, de convergencia, falta ahí, es fundamental para poder definir el proceso de linealización de sistemas. Entonces, observemos cómo la linealización ya la habíamos visto por allá en cálculo. Ya habíamos visto que la recta tangente que pasa por un punto de una función analítica termina siendo directamente su pendiente, termina siendo el valor de ese punto. Es decir, la pendiente en el punto donde corta la recta tangente a la gráfica termina siendo directamente el valor de la pendiente, es decir, el valor lineal. Bien, por lo tanto, la linealización permite obtener una ecuación lineal buena de una no lineal en un punto de operación. Si se define una función no lineal donde y de t es la respuesta o salida a una entrada x de t a través de un sistema g de t, se tiene lo siguiente, que la señal de salida y de t va a ser igual a x de t como función de g. ¿Bien? Por lo tanto, podemos observar el caso de la gráfica. La gráfica que nos están mostrando, nos está mostrando a x versus y, en donde la curva real es y igual a g de x. ¿Bien? Pero si nosotros tomamos a y y la derivamos, que es lo mismo que derivar a g de x, con respecto a x y la evaluamos en un punto que vamos a llamar el punto x de 0, nosotros vamos a obtener el punto de corte de ese elemento, el punto de corte de la recta, es decir, la pendiente de esa recta. Bien, por lo tanto, se designa un punto de operación x de 0 con un intervalo pequeño, x menos x de 0, o sea, un intervalo de convergencia, en un segmento casi lineal de la curva. Como la curva es de tipo continuo, entonces la serie de Taylor se puede representar de la siguiente forma. Bien, nos dice lo siguiente. ¿A qué es igual y? Y es igual a g de x. Pero g de x, ¿cómo se representaría en términos de la serie de Taylor? Se representaría como la función g evaluada en x de 0. Miren que ese x de 0 termina siendo el mismo c que pusimos ahorita, ¿no? Entonces, g evaluada en x de 0 más la primera derivada de g multiplicado directamente, bueno, la primera derivada de g evaluada en x de 0, ¿bien? Multiplicado por el intervalo x menos x de 0, más la segunda derivada de g con respecto a de x2 evaluada en x de 0, multiplicado por x menos x de 0 al cuadrado sobre 2 factorial y así sucesivamente. ¿Qué es lo que queremos observar? Simplemente que tomamos una función y la metimos directamente dentro de la serie de Taylor y la evaluamos en un punto que no llamamos c, sino llamamos x de 0. Es simplemente nomenclatura. ¿Bien? ¿Qué termina siendo la pendiente de la curva? En el punto de operación x de 0 termina siendo de g evaluado en x de 0. Miren, de g de x evaluado en x de 0. ¿Quién es ese? Pues venga a ver si esto me permite rayar. Vamos a ver dónde está mi lápiz. No me permitió rayar mi lápiz. Acá, entonces vamos a seleccionar el lapicito y le vamos a decir que lo quiero en rojo. ¿Listo? Entonces miren quién es. Vale. A ver que usando esta cosa siempre sale algo raro. Entonces, lo que necesitamos es esta parte. Aquí, venimos acá y tomamos esto. Entonces, ahora sí tengo el lápiz habilitado, ya tengo el lápiz habilitado. Entonces, observen que este sería el primer término de la serie de Taylor para la función g de x
Este que está acá sería el segundo término y de aquí en adelante están el resto de términos. Lo que quiero que ustedes vean es esto. Si observan que aquí tenemos la primera derivada y en el cálculo la primera derivada de una función evaluada en el punto de corte de la recta con la gráfica termina siendo la pendiente de la recta. Eso es lo que nos están diciendo acá. Tome a de g de x y evalúela en x de 0. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que los dos primeros términos de la serie de Taylor son una aproximación lineal bastante buena como para poder ser aceptados esos dos términos. Por lo tanto, la aproximación razonable se da siempre y cuando esta condición se cumpla y sea menor, ojalá mucho menor que 1. ¿Bien? Entonces, si lo hacemos muy pequeño, es decir, mucho menor que 1, en la serie de Taylor va a converger y por lo tanto el resultado va a ser único. ¿Bien? Por lo tanto, si tomamos los dos primeros términos de la serie de Taylor, pues vamos a tener esto que ustedes observan acá. Y se puede aproximar como g, la función g evaluada en x de 0, más la primera derivada de g, ¿cierto? Evaluada en x de 0, factor de x menos x de 0 como el sistema de aproximación. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, si decimos que g de x de 0 es y de 0, le damos ese nombre, pues vamos a tener que y es aproximadamente y de 0 más m, porque de g de x evaluado en x de 0 es m, x menos x de 0. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos la ecuación de una recta. Mírenlo porque es que acá está muy notorio, ¿no? Aquí es igual y. Y es igual a y de 0 más m por x, que sería mx, más por menos, daría menos. A ver, que ahora se me salió otra vez. Épale. Odio cuando esto me ocurre. A ver, tocó con las flechitas, no me sirvió con las flechitas. Aquí con el scroll. Listo. Entonces, tomamos a y, tomamos esta ecuación, y es igual a y de 0 más m por x me da mx, ¿cierto? Listo. M por x. ¿Listo? Más por menos da menos, menos. M por x de 0 me daría mx de 0. Esto termina siendo igual a ¿qué? Miren que y de 0 y x de 0 son constantes y m es constante. Entonces, reorganizando tendríamos que y es igual a m por x factor de y de 0. No, factor de nada. Es más, ¿no? Más. Entonces sería esto. A ver, borramos esta cosa. Entonces tendríamos acá que y es igual a m por x más, abro paréntesis, y de 0 menos m por x de 0. Y de 0 menos m por x de 0, todo eso es constante y por lo tanto esa resta me da una constante. Entonces esto termina diciéndonos que y termina siendo igual a m por x más una constante que podemos llamar b. Si ustedes se dan cuenta, los dos primeros términos de la serie de Taylor corresponden directamente a una recta, en donde m es la derivada de la función original g evaluada en un punto, que ese punto pues es el punto que seleccionamos como punto de operación o x de 0, más b que sale por defecto directamente de ¿qué? De restar y de 0 menos m por x de 0. ¿Ven? Por lo tanto, tenemos una línea recta. Los dos primeros términos de la serie de Taylor, los dos primeros términos de la serie de Taylor terminan siendo una línea. Y ahí es donde aparece directamente que podemos linealizar cualquier tipo de función no lineal utilizando los dos primeros términos de la serie de Taylor. ¿Ok? Bueno, aquí estoy viendo que no alcanzamos a terminar. Nos falta todavía bastante. Entonces, a ver, salgamos un minutito de acá, vamos a salir de acá. Y nos hace falta, pues bueno, hacer un ejercicio. Este ejercicio lo podemos hacer en la siguiente clase. Pero el pequeño problema es que la siguiente clase es el parcial. Por ende, el parcial lo había movido porque, entre comillas, originalmente era el 10 de noviembre, pero por efectos de los lunes festivos, etcétera, vamos a tener el inconveniente que no se va a poder. Entonces, creo, chicos, ¿qué semana estamos ahorita? Creo que estamos en la 15, ¿no? Sí, señor ingeniero. Sí, señor, en la 15. Exacto, o sea que la próxima semana sería 16.
Y nosotros tenemos, a ver, miremos el calendario. Miremos aquí el calendario de pregrado. Según lo que hasta el momento tengo entendido es que el calendario no lo han movido, ¿no? Entonces, semana 14 iba del 4 al 8 de noviembre. Semana 15 la tenemos acá. Semana 15 es del 10 al 15 de noviembre. Semana 16 es la próxima semana, por lo tanto tendríamos que sacar esto. Entonces, semana del 18 al 22, muy bien. Y la entrega de notas del segundo 50, que para caso de ustedes sería la entrega de notas definitiva, iría hasta el 28 de noviembre, o sea, 8 días después. ¿Eso qué significa, chicos y señoritas? Que sí podríamos corrernos una semana, ¿vale? Como la entrega de notas es el 28, que es la semana siguiente, la semana 16, o sea, estamos en semana 17, y como ustedes no tienen habilitación, yo creo que podríamos corrernos a la semana de habilitaciones para la sustentación. Podríamos utilizar entre lunes y martes. Para el miércoles ya tener notas definitivas, poderlas entregar entre miércoles y jueves. Eso significaría entre 26 y 27 y ya cargarlas definitivamente el viernes 28 según el cronograma, el calendario académico que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a mover otra vez, vamos a mover la evaluación y la vamos a poner para, ya no sería este jueves 13, sino sería el jueves 20. Pero como el lunes 17 es festivo, quiere decir que vamos a hacer clase normal este jueves 13 y lo que entre hasta este jueves es lo que entraría en el parcial del 20, de este jueves en 8 días, ¿vale? Y dejaríamos la sustentación para los días 24-25. Entre esos 2 días, que sería el lunes 24 y martes 25, dejaríamos la sustentación del proyecto final. ¿Ok? Digamos que en este caso nos tocó, porque realmente sí se ha perdido bastante clase. Ya hablé con Diego, el profesor del otro curso de modelado, y él pues también me comenta que también le tocó recortar y hacer unas cosas un poco rápidas, porque tampoco alcanzó el tiempo. Los lunes festivos nos fregaron, estos 2 lunes festivos fueron mortales, y bueno, también las reuniones esas que nos pusieron y toda la pérdida de tiempo de los paros y bueno, todo lo que ocurrió. Entonces, por lo tanto, este jueves haríamos clase común y corriente, presencial, por si hacen la pregunta, la vamos a hacer presencial en el salón y lo que alcancemos a ver hasta este jueves entraría en el parcial, ¿listo? Entre comillas, ¿qué entraría? Entraría no reactores no, porque reactores es bastante complejo y necesitaríamos mucho tiempo para poder trabajar reactores. Entrarían sistemas térmicos, que no lo hemos evaluado, entraría linealización, que el jueves vemos un ejemplo. El ejemplo es bien interesante porque es un ejemplo simplón. A ver, miramos aquí, épale, no quiso entrar. Entraríamos a ver el ejemplo de un tanque con un hueco, mírelo, es este. Catalina, ¿alcanzas a ver la presentación? Sí, señor. Eso. Miraríamos este ejercicio que es un ejercicio un poco más real de un tanque. Es más, si se dan cuenta, parece el del reactor que vimos ahorita. Bien. Y vamos a hacer la linealización de este tanque para ver cómo podemos obtener una función de transferencia. Podemos obtener algo muy parecido a una mejor aproximación posible basándonos en esta no linealidad. Mire, la no linealidad está acá. Raíz cuadrada de 2 veces g por h. ¿Listo? Entonces, trabajamos eso y entraríamos a ver esta parte que sería la parte de diagramas de bloques, ¿ok? El diagrama de bloques es realmente bastante rápido. Haríamos este ejercicio, ¿sí? Este que está propuesto acá, de representación de una ecuación diferencial que ya la vimos, ya sabemos cómo se hace, y entraríamos a trabajar lo que sería álgebra de bloques hasta acá. ¿Listo? Este lo va a desarrollar el jueves, para que ustedes lo vean cómo se hace, y les dejaría estos 2 de tarea y ya terminaríamos. Sí, creo que llegamos hasta álgebra de bloques, no alcanzamos a ir más allá de eso. ¿Estamos? Sí, señor ingeniero. Ok, yo asumo que ese sí señor de Catalina es el sí señor generalizado de todos. Ok, entonces bien, agradezco a todos la presencia. Ya paro aquí la grabación, un minuto porque si no, no terminamos la grabación nunca. Según esto nos dieron 2 horas, 2 minutos.